Sin perder la costumbre, hoy regresamos con nuestro habitual video recopilatorio del mes, donde recogemos varios acontecimientos y experiencias que estuvimos viviendo dentro de Cuba, esta ocasión durante el mes de abril y parte de mayo. Adelante. Es momento de hablar de esas cosas ya normalizadas en Cuba que, sin darnos cuenta, poco a poco se han insertado en nuestra sociedad a tal punto de pasar por desapercibidas e integrarse en la vida cotidiana de la isla. Vamos, como si fuesen básicamente leyes, solo que no están escritas ni mucho menos aprobadas por nadie. Y antes de comenzar, como siempre digo en este tipo de videos, si tienes alguna en mente que no mencionamos a lo largo de los próximos minutos, eres libre de comentarlo en la parte de los comentarios. Y una aclaración que creo que es bastante importante, lo que voy a decir en los próximos minutos es nada más y nada menos que una percepción y un punto de vista de un simple cubano viviendo en Cuba. Normalidad número 1, el precio de los productos en Cuba. Tela por dónde cortar. Vamos allá. Quizás a ustedes les resulte, digamos, algo común o suene hasta cierto punto tonto lo que les voy a mencionar relacionado con el mismo, pero les digo que hace mucho tiempo esto se normalizó. Evidentemente el cubano cuenta con dos opciones: o comprar el producto y quedarse con los bolsillos vacíos, o de lo contrario no comprarlo y pasarlo por desapercibido. Entremos entonces en contexto para que entiendan. Por ejemplo, digamos que un producto X comienza a escasear en la ciudad de La Habana y, ¿por qué no?, en el resto del país. Rápidamente verás cómo poco a poco en los únicos lugares o establecimientos donde das con él, mágicamente comienza a subir el valor del mismo. Claro, el motivo es precisamente su escasez. A medida que pasa el tiempo, su precio aumenta más y más. Y les cuento que lo más indignante de todo esto es que cuando finalmente este producto reaparece en todos los sitios y en todos los establecimientos, para nada, ni remotamente su valor decrece. Se queda precisamente como lo viste cuando desapareció y puede que te lo encuentres quizás un poquitico, un tilín más barato o más caro. Citemos ahora ejemplos para que entiendan mejor. El cigarro, de esos productos que uno como cubano puede recordar hace unos años atrás cuando poseía relativamente o entre comillas un precio económico, pero no el punto en el cual comenzó a aumentar. En los últimos tiempos te podías encontrar una cajetilla con un valor de 200 pesos, 300 pesos cubanos en adelante, y esto también es en dependencia de la marca del producto. Hasta que comenzó a desaparecer, comenzó a escasear y, ojo, aclaración importante a lo largo de nuestra historia, esto es algo que no es para nada nuevo. Por ende, recientemente, entre tantos picos de aparición y reaparición, en la actualidad te puedes encontrar cajetillas de cigarros con valores comprendidos entre 900 pesos y hasta 1200 pesos cubanos. El café, sin dudas, un producto que no puede faltar, al menos en las mañanas del cubano. Un auténtico vicio que comenzó su precio rondando entre los 700 y 800 pesos cubanos hasta que comenzó a escasear. Por ende, poco a poco comenzó a subir su valor y al día de hoy, al momento de grabación de este video, puedes encontrarte una unidad de café con un valor de entre 1.700 pesos hasta 2.000 pesos cubanos, y puedo mencionarles varias marcas como es el caso de El Morro, La Llave, el Café Pilón, el Café Puerto Rico, un café de origen puertorriqueño que se está viendo últimamente en los negocios privados o en las MIPYMES, entre otros. Un ejemplo bien reciente que está corriendo en los últimos tiempos: el aceite, producto que, si mal no recuerdo, desde el año pasado 2024 poseía precio topado dentro de la isla, que comenzó desde 700 pesos, 750 y hasta 800 pesos cubanos, una unidad que básicamente lo que trae es un litro de aceite. Y si no tienes conocimiento de este término o lo que viene significando precios topados, te invito a que cuando finalices este contenido veas todo un video que hicimos al respecto precisamente el año pasado, para que entiendas un poco más sobre lo que estamos hablando ahora mismo. Pues bien, este producto también sufrió este triste destino y en la actualidad, a momento de grabación de este video, puedes encontrarte una botella de aceite con un valor de 900 pesos y hasta 1.200 pesos cubanos. Y un ejemplo que quizás sea la excepción de la regla: los cartones de huevo o las unidades de huevo, ya que en un punto determinado de nuestra historia reciente, yo y muchos cubanos dentro de la isla
isla, estuvimos pagando alrededor de 3.000 pesos un cartón de huevo. Fue tanta la demanda de entrada de ese producto a la isla que en este caso sí comenzó a decrecer su valor a tal punto de encontrarte ahora un cartón de huevo con un precio valorado entre 2.300 pesos, 2.100 y en el mayor de los casos 2.500 pesos, porque sí les digo que es un producto que a cualquier establecimiento que tú vayas ahora, al menos en la ciudad de La Habana, te lo vas a encontrar sin ningún tipo de problema. Esto es si cuando publique este video el producto no se pierde, quién sabe. De hecho, comenten cuánto cuestan todos estos productos en tu país. Yo me imagino que ustedes deben estar diciendo en qué bazar o en qué zona frondosa de la ciudad de La Habana él se metió para grabar este video. Pero sinceramente tengo que decirles que para este tipo de contenidos o este tipo de formatos me gusta encontrar espacios así aislados, alejados un poco de ruido de la calle, de los autos, del tránsito y demás. Ok, vamos con el puesto número 2. Un aspecto que hemos remachacado en el canal a más no poder, a tal punto de que cuando compramos algún producto, visitamos un sitio, pagamos un dinero en específico, ustedes mismos me exigen si pusiste el precio o el valor en moneda nacional, pero también necesitamos que pongas el cambio en monedas extranjeras, las que circulan por el país, el euro y el dólar principalmente. Y es que precisamente este puesto habla de esto, cómo todo el país se rige a partir de una moneda extranjera y su cambio en moneda nacional en el mercado informal y a través de una plataforma digital que todos conocemos. Créanme que es innegable no hablar de ello debido al gran impacto que ha causado en tiempos recientes para el cubano todo este tema de las monedas extranjeras, el dólar, el euro y por supuesto el toque. Si ustedes supieran que ya el cubano ni le hace caso al cambio oficial de las monedas extranjeras en instituciones del Estado, como es el caso de las cadecas o el banco, a no ser que necesite hacer un trámite, sobre todo migratorio, que evidentemente hay que regirse por este anterior. Por si fuera poco, hace muchísimo tiempo todos esos cubanos que decidieron emprender, salir adelante, montar su propio negocio, a la hora de venderte un producto u ofertarte un servicio, no te hacen perder tu tiempo y te dicen: esta planta te la vendo en 5 USD o al cambio a como está en el toque. Sí, aquí nos gusta decir USD en vez de USD o dólar, porque tenemos esa capacidad de transformarlo absolutamente todo. Que aquí, a modo de dato curioso, van a encontrar los valores actuales de estas monedas extranjeras. Y si ustedes han estado al tanto de este tema, porque quizás es primera vez que tienen conocimiento de ello, nadie sabe, pero las personas que ven estos videos han estado bastante empapados con el tema del toque, de las monedas extranjeras, de cómo circulan dentro del país y demás. Te invito a que pongas ahí abajo en la parte de los comentarios cuál son los motivos o las razones que ustedes creen, bajo sus términos conceptuales y bajo sus percepciones y puntos de vista, que un buen día en el mercado informal estas cifras aumentan o decrecen como perro por su casa. Ser alguien en la vida a cambio de qué. Sé que este punto o este puesto es bien visible por todos ustedes, pero hoy más que nunca es muchísimo menos la cantidad de personas que precisamente, y valga la redundancia, quieren ser alguien en la vida o simplemente quieren graduarse de la universidad. Para nadie es un secreto la gran cantidad de profesionales que hay dentro de Cuba, grandes médicos, arquitectos, artistas, que a día de hoy sí se graduaron de la universidad, ejercieron por algunos años su carrera, pero su realidad es que su título está colgado en un cuadro o debajo de un colchón en el cual vienen a reposar después de una ardua faena laboral en un negocio privado, MIPYME o cafetería, o más recientemente después de haber grabado un video para YouTube. Es increíble lo acelerada que vienen estas generaciones y cómo va la vida de la juventud dentro de la isla, a tal punto que ya desde una temprana edad saben qué quieren hacer con sus vidas dentro de Cuba. Cuando hace unos cuantos años atrás tú decías, por ejemplo, no quiero estudiar, y ya tú sabes lo que venía después. El que entendió, entendió. Y es que estamos viviendo tiempos en los cuales hasta el niño más pequeño sabe tomar decisiones contundentes y maduras ante determinadas situaciones. Resumiendo, hace mucho tiempo es bien normalizado que la persona termine si acaso su 9º grado en su etapa escolar y decida de repente a ponerse a trabajar porque quiere ganar su propio dinero y echar para adelante. Normalidad número 4. Vamos a estar hablando en este puesto de lo que básicamente se está resumiendo la vida del cubano. Simple, la incertidumbre que tenemos día a día con el tema de los apagones y esa capacidad
que al menos yo lo veo así, que uno está desarrollando a modo de supervivencia solo por el simple hecho de organizarse. Y créanme que en tiempos recientes el cubano debe organizarse el doble no, el triple no, el cuádruple de lo que se organiza una persona normal y común para que, entre comillas, su jornada fluya y no sea un día completamente nefasto. Se preguntarán por qué, les explico. Bueno, digamos que existen ciertos y determinados patrones de apagones en dependencia del bloque en el cual tú te encuentres, de la zona en la cual tú te encuentres, municipio, barrio, etcétera. Pero bueno, yo les voy a hablar desde mi experiencia a modo de ejemplo para que entiendan. Digamos que, no sé, en otros municipios o en otras partes de La Habana, pero en Centro Habana, en el mismo centro de la ciudad, el jaque con los apagones no les puedo explicar cómo viene siendo, a tal punto de que es diario. Un día te la quitan de 10 de la mañana a 3 de la tarde, otro día te la quitan de 3 de la tarde a 7 de la noche, pasa otro día y se reinicia este patrón. Incluso hay veces que la quitan entre los horarios de 6 de la tarde hasta 8 de la noche, y en tiempos recientes les puedo decir que hasta se pierde ese establecimiento de horario, y hay días en los cuales no sabes ni cuándo te la quitan ni cuándo te la ponen. Entonces, básicamente, con el tema de los horarios uno tiene que organizarse, porque evidentemente el ser humano depende muchísimo de la energía eléctrica a la hora de cocinar, de lavar, de hacer los quehaceres de la casa, del hogar y demás. Tienes que depender única y exclusivamente de esa brecha en la cual todavía tienes fluido eléctrico, adelantar todo lo que puedas y continuar con tu día, y bueno, tratar de idealizar un plan cuando ya quitan por completo la luz, aunque saben que en Cuba los planes dan planazo. A día de hoy les puedo exponer que muchas madres cubanas, muchos padres de familia, muchas personas que viven y mueren haciendo las cosas de su casa, ya sea cualquier integrante de la familia, sin menospreciar a nadie, ni mucho menos discriminar, han llegado a un punto en el cual, por ejemplo, dicen, bueno, mañana me quitan la luz por la mañana, por la noche, como si me cogen las 12 de la noche del día anterior, voy a estar preparando la comida, el almuerzo, todo, para que cuando mañana sea el apagón no pasar trabajo, porque imagínense, hacer todo eso a oscuras, créanme que es una pesadilla y se pasa muchísimo trabajo, que si no cuentas con una vela para iluminarte y terminar lo que estás haciendo, o una lámpara recargable, vas a pasar el doble de trabajo. ¿Quién lo diría que llegáramos a ese punto? Por si fuera poco, y esto también lo estoy hablando desde mi percepción, desde mi experiencia, desde mis vivencias como cubano, digamos que ahora me quitan la luz por la tarde y yo estoy grabando este video por la mañana, tengo que terminar de hacer el video, salir a hacer todos los quehaceres, adelantar todo lo que pueda, y es con una incertidumbre y una tensión de que rápido, apúrate que me quitan la luz, que verdaderamente terminas el día que no puedes con tu alma, que ya lo que quieres es acostarte a dormir y ya mañana hacer otro día. Pregunto yo, ¿acaso eso es vida? El refugio y entretenimiento del cubano, las redes sociales y el internet, algo que es necesario que normalicemos, o bueno, ya está normalizado. Ya que si hablamos de entretenimiento o algo que te mantenga distraído, ya en Cuba, desde mi punto de vista, no viene existiendo ninguno, y si existe, no está al alcance de todos los cubanos. A la hora de idealizar un plan, existen 3.000 motivos y razones para llevarlo a cabo. Si lo lograste, felicidades. Si no lo lograste, te jodiste. Y es ahí donde entran las redes sociales y el internet para que el cubano, digamos, entre comillas, se relaje, se distraiga, desconecte después de una jornada laboral ardua, de una faena bastante agotadora en el día, y quizás ahí le pueda dar respuesta a un interrogante que muchísimos de ustedes me han hecho en los comentarios en disímiles contenidos que hemos tenido la oportunidad de compartir. Oye, si realmente en Cuba no hay dinero, hay pobreza, ¿por qué todos los cubanos tienen teléfono y tienen saldo para conectarse a internet? Precisamente eso, porque es como que el medio principal de entretenimiento del cubano a la hora de consumir redes sociales, de ver reel, de ver videos en YouTube, de descargar una película para poder verla en el televisor, entre otros aspectos. Y bueno, hablar en este video de las redes sociales y del internet, creo que está de más decir los pros, los contras, las cosas negativas, las cosas positivas, que ustedes, precisamente que ven estos contenidos y que consumen varias redes sociales y otros videos y otros formatos, entenderán todo lo que conlleva o todo lo que hay detrás de ellas. Aclaro y les reitero una vez más que estas no son cosas nuevas, son cosas que se han normalizado hace mucho tiempo, pero bueno, yo las quise encerrar en todo un contenido. Quería hablarles de que el cubano en los tiempos actuales vive para comer. Si no es menos cierto que esto es un elemento sumamente importante en la vida del ser humano para vivir precisamente. Créanme que en el caso de los cubanos es un poco más agudizado,
y un poco más intenso. Les digo esto porque aparte de un puesto que tuvimos la oportunidad de dialogar anteriormente, está el caso de que la vida del cubano se resume en eso, en buscar el plato de comida del día o la comida del día a día. Lo mismo cuando vas en búsqueda del plato principal, que en tu refrigerador o dentro de tu casa un producto ya se terminó y necesitas salir a la calle a, primero que nada, hacer la cola del producto o zapatear toda la ciudad en búsqueda de él, porque como dijimos anteriormente puede que esté agotado y no lo encuentres. Yo, por ejemplo, cuando decido hacer, digamos, una pequeña factura, porque ojo, debido a la necesidad del bolsillo de cada cual, de cómo fluyen y cómo funcionan las cosas aquí, uno no puede hacer una factura mensual o una factura de cada 15 días, no. Aquí básicamente muchos cubanos viven para el diario de un plato de comida para ponerlo en su mesa y bueno, ya mañana será otro día. Y cuando yo salgo a comprar algo que se me agotó, créanme que empleo casi todo el día y es algo increíble decirlo, caminar toda la ciudad a ver si doy con las cosas, si no doy, moverme para otro municipio, coger un carro, decir, ay, en tal mi pyme o en tal negocio privado, recuerdo que la vi, déjame ir a ver, y a lo mejor cuando llego al lugar seguro el precio está exorbitante, entonces digo, bueno, ¿lo compro o no lo compro? Y son esas incertidumbres que rodean al cubano que verdaderamente son cosas bien normalizadas hoy en día. Y nuestra primera parada es en la Basílica de San Francisco de Asís. Hay veces que paso por acá y está abierta, otras veces está cerrada. Recuerden que estas edificaciones siempre cuentan con sus horarios, las cierran en determinados periodos para un tema de restauración. Llegamos a la siguiente parada, nada más y nada menos que la bien conocida por todos, Catedral de la Virgen María de la Concepción Inmaculada de La Habana. Evidentemente estos sitios eran los de excelencia del Papa Francisco, no estamos aquí por casualidad. Les explico que es precisamente en este sitio o en este lugar donde se llevó a cabo la misa tras el lamentable hecho de su pérdida hace poco. Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, fue el Papa número 266 de la Iglesia Católica y el octavo soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 13 de marzo de 2013 hasta su muerte el 21 de abril de 2025. Visitó Cuba en 2 ocasiones durante su pontificado, convirtiendo a la isla en el único país del mundo con ese privilegio. El líder de la Iglesia Católica, fallecido a la edad de 88 años, realizó 47 viajes fuera de Italia y visitó 66 naciones en total, incluyendo 7 giras por América Latina. Sin embargo, fue Cuba, donde apenas un 5% de la población se declara católica, el país que más veces lo recibió en la región. La primera visita del pontífice argentino a Cuba ocurrió del 19 al 22 de septiembre de 2015, en un contexto marcado por el deshielo diplomático entre Estados Unidos y Cuba. Ese mismo viaje incluyó un simbólico traslado desde Santiago de Cuba hasta Washington, D.C., reforzando su apoyo al proceso de normalización bilateral entre Cuba y Estados Unidos el 17 de diciembre de 2014, fecha coincidente con el cumpleaños del pontífice. La segunda visita de Francisco a Cuba fue en el 2016, cuando, aprovechando su viaje oficial a México, hizo una breve escala en La Habana para reunirse con Kirill, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. Fue la primera vez que un papa católico y un patriarca ortodoxo ruso se encontraban cara a cara desde el cisma de 1054, que separó a la Iglesia de Oriente y Occidente. Miren qué interesante. Felipe José Tres Palacios y Verdeja, el primer obispo de La Habana, 16 de octubre de 1799.
이걸 부르마 이걸 부르마. Una vez fuera de esta iglesia de la catedral, les cuento que estuve haciendo mis preguntas a los encargados del lugar y me estaban comentando que esta misa se llevó a cabo el pasado 24 de abril de 2025, o sea, prácticamente 3 días después o 72 horas después del fallecimiento del Papa. Un acontecimiento bien limitado, bien privado, al cual solo pudieron asistir las autoridades de este país y no tengo conocimiento si los cubanos comunes, las personas que de una forma u otra seguían a esta figura, se encontraban en la parte de afuera de la iglesia, porque me imagino que eso haya sido a puerta cerrada, porque el cubano siempre ha tenido presente lo que es la imagen del Papa Francisco y si es por ellos asisten a la misa sin ningún tipo de problema. Algo bien común en Cuba, y puedo darles varios ejemplos de acontecimientos o fechas que el cubano recuerda mucho, como es el caso del Día de las Mercedes, el Día de la Patrona de Cuba, y no les puedo explicar cómo se ponen las iglesias en esas fechas. Bueno, si encuentro algún video que yo les he documentado para Instagram, para TikTok, para los shorts que pueda colocarles por acá, se los voy a poner para que vean cómo se comporta un sitio como la iglesia en esos días. Próxima iglesia a visitar, y en lo personal una de mis favoritas en la ciudad de La Habana, la iglesia de las Mercedes. Vamos a adentrarnos y por lo que veo está en apagón. Buenos días, una pregunta. Tras la muerte de Papa Francisco, ¿aquí se hizo alguna misa o algo? Aquí sí. ¿Sí? Ah, ya, pues tenía entendido lo habían hecho nada más la de la catedral. No, aquí sí. Está bien, gracias. Casi todas las iglesias se hicieron. ¿Se hizo? Sí. Ya, gracias. Adelante estaba puesto. Aquí adelante, ya lo quitaron ya. Ah, ya, gracias. Sí. Claro. Bueno, ahí se pudieron dar cuenta que estuvimos obteniendo información también, que ahora estaba recordando que se habían tomado como 2 o 3 días de luto debido al acontecimiento. Y bueno, como dije en un punto del video, llegamos tarde a la fiesta. Como me estaba afirmando el encargado del lugar, esa ceremonia, esa especie de misa, se estuvo haciendo en casi todas las iglesias. Y esta fue una de ellas, que creo que ponían como un altar aquí y ponían como una foto del Papa, y seguro que la gente podía venir aquí a escuchar la misa y demás. Pero bueno, la más privada y la más importante fue la de la iglesia de la catedral, que ya la visitamos. Y sí, como pueden ver, está en apagón. Esta iglesia forma parte de mi bloque, que precisamente se me fue la luz y seguro la ponen a eso de las 3 de la tarde.
Después de todo lo mencionado hasta este punto, me gustaría comentarles como especie de otro dato curioso que antes del pontificado de Francisco ya Cuba había sido escenario de 2 visitas papales que marcaron momentos claves entre los vínculos y las relaciones del Vaticano con Cuba, ya que en enero de 1998 Juan Pablo II se convirtió en el primer papa en pisar suelo cubano, en una visita que fue interpretada con un acercamiento entre el Vaticano y un gobierno oficialmente ateo. 14 años después, en el 2012, el entonces Papa Benedicto XVI hace una visita a Cuba con motivo de los 400 años del hallazgo de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona nacional. Y aquí vamos con la última iglesia de nuestro recorrido. El santuario de Nuestra Señora de la Caridad. Bueno, como se pudieron dar cuenta que hice un trayecto bastante extenso, vine a visitarla bien tarde. Y esta por lo menos tiene un horario bien temprano en la mañana, así que ya después de las 12 del día por ahí, la vas a encontrar completamente cerrada. Tenía que haber hecho recorrido al revés, pero bueno, en otro momento la visitaremos. Incluso fíjense que poco a poco la han ido reconstruyendo porque estaba bastante deteriorada. Y los invito a que junto con esta, si quieren alguna otra iglesia que visitemos próximamente en el canal, que la comenten en la parte de los comentarios. Las estafas en Cuba están a la orden del día. Fue tanta la aceptación a hablar de ello que en el día de hoy, y como lo prometido es deuda, regresamos con la continuación de este video, solo con una pequeña diferencia, y es que para que vean lo importante que es siempre dejar tu comentario, ustedes serán los protagonistas en esta segunda parte. Si no sabes de qué estoy hablando, rápido entro en contexto. Hace cuestión de, digamos, un mes les estuve compartiendo un video donde estuvimos repasando las estafas más comunes, las nuevas y las viejas que están sucediendo o circulando en la isla de Cuba en tiempos recientes. Les dije que comentaran otras estafas o otros ejemplos o peripecias que no incluimos en ese video, y a continuación vamos a estar leyendo muchas de ellas y al mismo tiempo dejando nuestro punto de vista y nuestra opinión al respecto. Así que acomódate porque esto comienza ya. Nuevamente en una zona bastante campestre de la ciudad, un poco alejada del bullicio de la gente y de los medios de transporte, porque tenemos que conversar muchísimo y al mismo tiempo de grabarles este video estoy como que mirando los alrededores, no voy a hacer que el estafado en esta ocasión sea yo. Y atención, no se me molesten, no se me disgusten, tuve que hacer una selección de todos los comentarios que ustedes dejaron porque fueron muchísimos, y créanme que lo que me resta es darles las gracias a todos por el gran apoyo que recibió ese contenido. Sin más preámbulos, vamos con el primero que tuve la oportunidad de separar, que viene de la parte de Yanier Severa Vigo. Dice que otra estafa es que te dan un trabajo y que cada 10.000 pesos te ganas 1.000 y tienes que ir presencialmente a ver a los clientes. Entonces cuando llegas a la casa de los clientes y mandan a otra persona a hacer la transferencia, solo estás presencialmente, dice que el dinero va para tu cuenta cubana que tiene tu empleador y el que va a transferir porque quiere que le den un dinero a un amigo en Estados Unidos para que mande unas cosas para Cuba y así hacer dinero. Créanme que este comentario lo leí bastantes veces y la primera parte del mismo o del ejemplo que estuvo exponiendo Yanier, sí les digo que la asocié muchísimo con una estafa
o de la manera que ustedes lo quieran ver, bien común aquí en Cuba, que es lo que se conoce como la vaquita. Tengo que decir estafas porque muchas veces no funciona, pero en otros casos puede que sí. Eso es en dependencia de las personas y cómo se maneje este tipo de negocio. Y es precisamente esto, que un grupo de personas se reúnen y entre ellas aportan un dinero y entonces de ese monto, en dependencia de la persona, porque cada cual tiene su turno en un orden adecuado, van como que cobrando ese dinero. Quizás sean ejemplos completamente diferentes, pero cuando lo leí rápidamente me vino eso a la mente. Y la segunda parte del comentario no la entendí muy bien, pero sí es algo bastante parecido a todo lo que mencionamos relacionado con las estafas de transferencias bancarias en el video anterior. Vamos ahora con el comentario de Erich Betancourt y dice que las estafas de los alquileres de las casas, habitaciones, etcétera en La Habana están a la orden del día. Recomiendo que solo sean alquileres en rentas legales. Bueno, respecto a esto puedo exponerles mi experiencia como cubano rentándome en casa de renta, valga la redundancia, que esto yo solo lo he llevado a cabo fuera de La Habana, cuando voy a una determinada provincia precisamente a crearles contenidos, a conocer y demás, y hasta ahora no he tenido ningún tipo de problema. ¿Por qué? ¿Cuál es mi procedimiento? Voy directamente a la casa de renta, la veo, hablo directamente con el casero, con el dueño del negocio, y hasta ahora, al menos fuera de La Habana, cada vez que doy con una de estas casas de renta, todo está en regla, tienen los carteles sin ningún tipo de problema, o sea que es en dependencia del tipo de casa con el cual te tropieces en el camino o con el dueño. Entonces, ¿qué puede suceder respecto a este mismo comentario o a este ejemplo que puso Erich? Que muchas personas hacen este procedimiento de manera online y es una cuestión de lo que pedí versus lo que recibí, y cuando vas a acceder quizás te estafen tu dinero, no sea realmente lo que viste en foto, porque eso sí es algo que nos pasa mucho al cubano, que nos guiamos por una foto y cuando vas a ver las cosas de manera presencial es algo completamente diferente. Yo también les recomiendo, para que eviten algo como esto, que vayan presencialmente a la dirección con mucho cuidado, acompañado de alguien bien importante, ven la casa por dentro, ven las comodidades y demás, e incluso pueden hasta ajustarse con el dueño, quién sabe, y así creo que es una forma mejor de evitar una estafa por mediación de un ejemplo como este. Vamos con el siguiente comentario de Vladimir Betancourt, que dice: la estafa del anillo de oro y es cobre pulido. De esos tantos aspectos y detalles que yo al menos les recomiendo que tengan muchísimo cuidado en la calle al comprarlo, porque verdaderamente el que haga esto, y más como joyas, como es el caso de una cadena de oro, una manilla de oro, que lo compre en la calle, es un arrestado, como decimos aquí en Cuba, y se arriesga al 100%. Vayan a un joyero de confianza, que andan con una persona que domine más que ustedes estos temas sobre si es verdadera o falsa, cuántos quilates tiene y demás, mucho mejor, porque verdaderamente, al menos en Cuba, la vida está durísima para que te estafen con una joya y al pagar una gran cantidad de dinero, porque para nada son baratas y el oro aquí en Cuba es bien caro. De hecho, esta fue una de las estafas que más ustedes pusieron ejemplo o más comentaron en el video anterior, y me gustaría decir que es el típico ejemplo para hablarles o comentarles que ya hoy en día cualquiera es joyero, cualquiera es, no sé, técnico, informático. Entonces más cuidado aún se debe tener a la hora de comprar no solo las joyas, sino cualquier cosa en la calle. Tenemos la vivencia de Niurka González Torres. A mí, uno que rellena fosforera y a quien yo le pagué con un billete de 100 pesos cubanos, me dio bien el vuelto, me di media vuelta para salir del lugar, y aquí es cuando este rellenador me llama y me dice que mi billete no está bueno, pues me dio otro billete en mal estado. Yo me dirigí al banco y pude cambiar este truco de billete. Trabalenguas, o sea que la estafa iba a suceder, pero tú la evitaste y todo salió súper bien, la verdad. Vamos con el ejemplo de Frank Isleño, un fiel seguidor del canal, que aprovecho para mandarte un saludo. Dice lo siguiente: Jonix, hermano, una estafa graciosa pero fea. En Obispo, un relojero me puso una pila al reloj, claro, sin precinto. Me duró 18 horas nada más. Coincidencia, volví 4 meses y reconocí a la persona de Pinar del Río. No, se recordó. Le regañé y solo me dijo: pues tráemelo otra vez. Le respondí: en la vida me pasa algo así, prefiero no verte más. Eso es para que vean que el karma, y eso me lo ha demostrado, no sé si ustedes se lo ha demostrado a lo largo de los años de vida que tengo, es poderosísimo, a tal punto de quién se iba a imaginar que después de un tiempo iban a coincidir las dos personas, y miren lo que sucedió. Dice Juan: a mí me estafaron en La Habana, estaba bebiendo en el malecón y conocí a una mulata durante el apagón. La llevé a mi renta y mientras tentaba a oscura me encontré con algo que no debía estar ahí.
Creo que en la caja de comentarios de ese video vi al menos 2 ejemplos de este tipo. Uno de ellos preguntó que si esto se podía considerar como una estafa. En parte sí, pero creo que, amigo, debes tener control con el alcohol. Y te cuento que quizás no seas ni el primero ni el último que viva una experiencia como esa en lugares clave en la ciudad de La Habana, dígase el Malecón Habanero, el Boulevard de San Rafael. Por otra parte, Nelson Beltrán expresa lo siguiente: en la cuevita, mucho cuidado, son magos, te tumban en tus propios ojos, no se debe comprar por cantidad de una sola persona y el dinero lo llevas ya contado para que puedas contar bien tu producto, nunca es el dueño, generalmente son segundas o terceras personas los que venden. Cuídense y muy bueno el video. Gracias, Nelson. Bueno, ¿qué les puedo decir respecto a eso? Las veces que he tenido la oportunidad de ir a la cuevita a comprar X producto, porque no es menos cierto que ahí te encuentras malo que bueno que regular, un poco más económico, lo que sea, a diferencia de otras partes de la ciudad de La Habana. Sí tengo mucho cuidado cuando voy al lugar, más que nada por la aglomeración y la gran cantidad de personas que hay en la parte de lo que es como tal la Cuevita o Monterrey, que es donde se llevan a cabo todas estas ferias. Hay una cantidad de gente que verdaderamente te atormentas entre darle para aquí, darle para allá y pedir permiso, y la cantidad de medios de transporte, de motos que atraviesan las mismas colas, la gente haciendo fila. Bueno, que te desconcentras a tal punto de que tú mismo quizás te estén estafando, pero a lo mejor tú estés dando dinero de más por lo atormentado que te encuentras en el lugar. No voy con tantas pertenencias, voy con el dinero exacto. A lo que voy a comprar una frazada, un paquete de toallitas y ya está, ¿me entienden? Y yo creo que haciéndolo así, de esa manera, si acaso duro, qué sé yo, 30 o 40 minutos en el sitio. Y aquí vamos con otra estafa en línea, que vi que muchos de ustedes opinaron en los comentarios que esto no es nada nuevo y que son estafas que siempre han sucedido alrededor del mundo. Bueno, pero como les dije en el video anterior, muchas de ellas están sucediendo ahora con esta, digamos, nueva, no tan nueva, era digital en Cuba. Dice Rafael López: te faltó una, la de la muchacha que escribe y manda fotos a extranjeros, les pide recargas y dinero. Por supuesto, las fotos son copiadas del internet y al final no es una muchacha, es un muchacho. Morí. El ejemplo citado por Denis Serrano Cruz: la estafa en la compra del MLC, te llega el mensaje de confirmación como que te llegó, pero solo lo que te llegó es la notificación porque la transferencia fue hecha a otra tarjeta. Y a veces uno no lee, solamente ve que le llega el mensaje y después paga, y cuando revisa el saldo no hay nada en la tarjeta. Esta es la estafa que más se usa. Bueno, con este tema de las transferencias bancarias, el dinero en tarjeta, que viene siendo algo que el cubano todavía sigue inculcando en su vida diaria, en su vida cotidiana. Y esto lo digo más por los cubanos que no tienen dominio de lo que son las tecnologías, los teléfonos y demás. Les sigue costando trabajo zambullirse en ese mundo digital a la hora de ir a un sitio en específico y pagar por mediación de plataformas digitales, como es el caso de Transfer Móvil, en zona y a través del teléfono. Precisamente por este mismo ejemplo hay que tener mucho cuidado y leer detalladamente no solo el mensaje de confirmación, sino a la hora de cuando te dan la transferencia, rápidamente consultar el saldo, consultar las últimas operaciones y verificar que ese dinero te haya caído en la cuenta. Y si no te cayó, ya tú sabes, tienes que por todos los medios dar con esa persona y hacer que sea posible, porque si no, de una forma muy fácil estás perdiendo tu dinero. Esto también está siendo muy común, dice Nelson González Cruz. En estos días están vendiendo estancias en hoteles falsas. Compras la habitación por internet y cuando llegas a la carpeta del hotel no hay registro
ninguno. Otra de las tantas estafas en líneas que no solo los cubanos, personas que vivan en otra parte del mundo, tienen que tener cuidado a la hora de reservar un hotel o la habitación de un hotel. Tratar de que sean páginas o plataformas verificadas, que sean agencias verificadas, porque déjenme y les digo que el estafador se las ingenia de una forma tan brillante en estos casos. Hasta te envían el comprobante para que tú veas que todo está bien con tu nombre, tu dirección, tus datos personales, y cuando llegas al hotel donde reservaste, tremenda embarcada porque no estás registrado por ningún lado. Ahí es cuando tienes que dar por perdido el dinero, es cuando tienes que hacer magia porque, por ejemplo, viajaste tan lejos a otra provincia, a otro rincón de Cuba, por ponerles un ejemplo, y vas al sitio y no tienes dónde quedarte. Ahí tienes que inventar, ingeniártelas, gastar más dinero del que gastaste o del que perdiste para encontrar una estancia, o de lo contrario gastar dinero para retornar a tu sitio de origen. Quiero que comenten en la parte de los comentarios si ven la diferencia entre ponerme el micrófono aquí como usualmente lo hago para crearles contenido, o andar con él en la mano, porque creo que al tenerlo en esta posición como que se escucha mucho mejor. Comenten ahí abajo que tengo esa pequeña duda. A Regina Hernández le sucedió que con la compra de pinturas acrílicas y de aceite por internet las abrieron y todo parecía normal, hasta que las utilicé solo en días. No servían y perdí mi dinero. Otro de los tantos productos que tienes que ir presencialmente al lugar, tienes que mover la pintura, pero bueno, con todo y eso hay veces que uno dice, oye, está buena, es de buena calidad. No sé si es que eso puede ser posible, que ponen un poquito de pintura buena arriba y otra abajo. Bueno, aquí la persona para llevar a cabo algo así hace magia, sinceramente se los digo, y a lo mejor eso fue lo que le pasó a esta persona, que vio que la pintura tenía una buena calidad a simple vista por abrir la tapa, precisamente por lo que dijo, que las abrieron y todo para que comprobaras que no era estafa, que no era algo de mala calidad, y en el justo momento en el cual decide utilizarla, se dio cuenta que no servía para nada. Vamos ahora con otra estafa en línea. Yo creo que ahora mismo es la más común en todo el mundo. Dice María Echevarría: fui estafada cuando traté de vender un cuadro. Me pidieron un código que me enviaron y se lo di, lo cual le dio acceso a mi cuenta. O sea que esto básicamente le hackearon la cuenta a María Echevarría y así perdió todo su dinero. Dice Marjani Recio: hoy en día están las estafas de maletas, maletines, etc. en los ómnibus nacionales. Los estafadores se ubican donde saben que pueden hacer una parada pequeña, no necesitan mucho tiempo para esto, y abren los maleteros y ahí el robo. Y aquí va mi experiencia respecto a esta peripecia en específico. Recientemente tuve la oportunidad de viajar por mediación de El Viajero de ómnibus nacionales hacia la provincia de Camagüey. Y sí, lo que les puedo decir respecto a este ejemplo en específico es que cuando tú viajas en este medio de transporte no conoces a absolutamente nadie. Casi todos los pasajeros de la guagua son completos desconocidos para ti. Digamos que tiene un poco de complicación, o es en dependencia del momento en el cual la persona se las ingenie para llevar a cabo esto, porque las únicas personas que tienen acceso a los maletines y a las maletas y demás en la parte baja del ómnibus son precisamente los mismos choferes. Así que no sé si es que esto se ha sucedido. Por ejemplo, las personas se bajan antes de la llegada a el destino final, que viene siendo la otra terminal de la provincia a la cual estás viajando,
y puede que ese sea como que la cobertura, aunque también los maletines tienen como un código que esto pasa por medio de registro cuando vas a viajar y demás, que el chofer, porque eso es algo que yo he vivido, lo comprueba y si es el mismo número del ticket que coincide con el del maletín y el que tú tienes, es que te dan tus pertenencias, de lo contrario no te la dan. Pero bueno, aquí todo puede suceder. Dice Josie Wilson, creo que no hablaste de las estafas de los cel por medio de una tercera persona que es inocente y es usado para dar la cara. Otra de las tantas plataformas, o en este caso aplicaciones más usadas por el cubano dentro y fuera de Cuba para transferir monedas extranjeras, principalmente el dólar, el USD o el USD, como ustedes le llaman. Tienen que tener mucho cuidado porque esta es otra estafa más en línea, donde juega un papel fundamental la transferencia de dinero, donde juega un papel fundamental segundas, terceras personas que se dedican a hacer la transferencia, que ese es su negocio. Entonces ahí usted tiene que tener ojo clínico para realmente saber con quién se está lidiando, aunque sí les digo que en este tipo de situaciones, este tipo de personas no tienen rostro alguno. Este ejemplo de Carmen Sánchez es más que nada una alerta. Dice que en el mes de febrero, andando por el Boulevard de Prado, no sé si será el Paseo de Prado o el Boulevard de San Rafael, le ofrecieron cambiar dólares y le dieron un rollo de billetes amarrado con una liga, pero le dijeron que no lo contara los billetes, así que dice que no aceptó y así no lograron robarle. Otra cosa que también les sugiero que no hagan en la calle: cambiar monedas extranjeras, cambiar dólares, cambiar euros, porque se pueden dar casos como este. Por otro lado tenemos el lamentable hecho de Niurka Valdés, que dice que compró agua embotellada una vez que fui a Cuba y por poco me muero. Este ejemplo es principalmente dirigido a los turistas que deciden visitar Cuba, que traten por todos los medios de comprar agua sellada y embotellada, porque el agua como tal que sale del grifo no está bien procesada del todo. Ya los cubanos estamos adaptados, pero las personas que visitan por primera vez el país o vienen de otro país, básicamente no pueden adaptarse tan rápido a esto. Así que es la máxima recomendación que les doy ante un ejemplo como este. Vamos con el ejemplo citado por Dilaila Leiva. Existe una estafa que conozco a la persona estafada y fue la compra de una casa. Lo vendieron unas personas que estaban alquilados, hicieron papeles falsos. Bien fuerte, miles de USD o de dólares. A modo de actualidad respecto al tema de compra y venta de las casas, yo les puedo afirmar que en este 2025 no saben la gran cantidad de personas, pienso que mayormente cubanos, que tengan posibilidad, no estoy diciendo que sea todo el mundo, ojo, que están comprando casas, no sé si para montar negocios, no sé si para un fin o un plan en específico. Eso ya saben que es en dependencia del propósito de la persona, aún aumentando el valor referencial de la venta y compra de las casas durante estos últimos meses, que fue una ley de la cual hablamos en contenidos anteriores. Ahora, otra cosa que puedo comentarles respecto a esto es que sí, se están dando este tipo de casos de estafas por el tema de cobrarte por hacerte un papel, por cobrarte por hacer los trámites. Entonces lo más indicado y lo más, digamos, lógico para que no pierdas tu dinero, ni te estafen, ni nada por el estilo, es ir a instituciones legales, como es el caso del banco, que es donde se hace el trámite más importante para llevar a cabo esta venta y compra de casas, y tratar por todos los medios de no contar con una segunda o tercera persona que te diga: oye, yo voy a hacerte los trámites y te cobro tanto, o yo me encargo de todo el papeleo, tú siéntate ahí que yo te voy a poner la propiedad, o yo te voy a poner dinero en la mano. Bueno, eso siempre son consejos que yo le doy para que traten de evitar cosas como estas, pero bueno, al final todos son responsables de sus actos y aquí cada cual sabe lo que hace, pero es bien lamentable perder dinero o perder una propiedad. Por otro lado, tenemos el comentario de un usuario que sí se los dejo de tarea porque no es un nombre común. Y dice: en Rebolico está lleno de estafadores, por favor tengan mucho cuidado, o en Rebolico es hasta peligroso. Y yo me imagino que diga que sea peligroso por el hecho de personas que ponen anuncios de un producto que te hace falta, tú los contactas, te dan una dirección y cuando llegas a la dirección te vas a encontrar con lo que menos te imagines: alguien que quiere asaltarte, alguien que quiere robarte tu dinero. Y me imagino que lo ha hecho por eso, porque si tengo conocimientos de casos que se dan precisamente por algo que estás comprando en Rebolico o algo que estás comprando en línea.
Estas son playas de Cuba que deberías visitar en este 2025 y como un plus adicional en este video vamos a estar reviviendo cómo fue nuestra experiencia en cada una de ellas. Adelante. En todo una aventura express por la maravillosa ciudad de Varadero acá en Matanzas, Cuba, vamos a seguir explorando sus alrededores, enfocándonos principalmente en lo que se conoce ahora mismo como la parte más reciente de acá de Varadero, que la construyeron hace muy poco. Así que si te interesa este video, síguelo mirando y no te pierdas ni un solo segundo. Ahora mismo estoy en Florida, en Miami Beach. Como pueden ver, vamos a comenzar esta exploración en este conjunto o este complejo de nuevos centros comerciales que se han construido recientemente acá en Varadero. Aquí sí de todo, ¿no? Todo, Paulo. No, estamos ahora mismo en Estados Unidos. Exacto. Ay, disculpa. Aquí. Mira el palmolive. Mira, 13M. Esto no sé qué, pero fabuloso. No tengo precio. La línea Palmolive también. Vayan viendo los precios ahí, todos en la casa. Lenteja 1.90. El latería, esta latería sí se encuentra en las tiendas normales de MLC. Pero esto es el Corte Inglés y eso. Mira el atún. ¿El atún? Pero mira, una cantidad de líneas extranjeras aquí increíble. Incluso cerveza Bavaria, Tigón, Mahou. Yo creo que es de España. Sí, la Mahou creo que es española. Pónganla abajo en los comentarios ustedes que saben más que yo. Pero la Bavaria, yo creo que la Bavaria la vi una sola vez en una tienda en La Habana. Las neveras están vacías. Pero hay por sensación a dos días. El Valentine, Chiva Real. Hace rato no veía Chiva Real. 32,92. Ya todo esto sí, vas a cualquier licorera en La Habana o a cualquier tienda de ron o bebida en La Habana y si te lo encuentras. Pero hay unas botellas aquí, tú sabes, mandas a correr. El ron Santiago hay cantidad en La Habana. Los turrones de yema, de... ¿cómo se llama eso? De Alicante. Verdaderamente esta tienda. Mira el tedilo. Esos tilos. Menta, me encanta la menta. No, mira, esto es muy español. Yo jamás pensé que iba a encontrarme esto aquí. Colacao. Frutos secos. Frutos secos. Los nuts. Sí, esto es malta, ¿no? Ah, cerveza. Cerveza. Hay bastantes productos aquí españoles, déjenme decirles. Una cantidad de cosas aquí que en ninguna tienda en La Habana te vas a encontrar. No, miren, muchas de las personas que me han preguntado, recuerden que en estas tiendas se pueden pagar con toda esta serie de tarjetas. Colgate, cepillo, pasta, desodorante, jabón Lux. ¿Desde cuándo no hay jabón Lux? Están las tiendas, vamos ahora camino a los restaurantes, los baños, incluso hay un restaurante típico japonés. Vamos a seguir explorando esto. Bueno, miren, el lugar está precioso, déjenme decirles. Aquí, como pueden ver, hay especie como un anfiteatro, que supongo que aquí hagan algún espectáculo acuático o algo así por el estilo. Miren esto, qué precioso, verdaderamente ha quedado muy bonito esto acá. Disfruten de las geniales vistas que tienen. Como estoy leyendo desde acá, porque ustedes saben que yo no conozco tantos hoteles, el hotel que ven justamente ahí es el Hotel Rock Varadero, que tiene 4 estrellas. Déjenme acercarme
Vaya, me siento ahora mismo en otro país. Literalmente. Miren eso, caballero. Y estas aguas en específico tienen un color azul turquesa como nunca antes, sinceramente. El agua es súper limpia. Y un poco de ASMR para ustedes. Vaya, en mi pequeña apreciación, esta parte viene siendo como un mini malecón. Más cuidado. Hay dos restaurantes típicos. Tokyo Sushi, que obviamente es comida asiática, principalmente japonesa. Y la marisquería debe ser, ¿saben? Un restaurante enfocado en productos en mar. Ahí, como pueden ver, hay como unas mesitas para que la gente se sienta a consumir en la parte afuera. Y vaya, estas vistas yo no las cambio por nada del mundo. Siendo un lugar de mucha actividad acá en Varadero, contando además con el balneario cubano, considerado el segundo mejor del mundo según TripAdvisor y principal polo turístico de Cuba, sean bienvenidos a la Plaza Oasis, inaugurada justamente el 15 de enero del 2022, o sea que prácticamente tiene tan solo un año de construido. Este recinto se encuentra ubicado próximo al canal de Paso Malo, contando con diferentes ofertas de entretenimiento y gastronomía. La misma es gestionada por el grupo de turismo Gaviota y abarca un área de 1,6 hectáreas. 3 restaurantes de esta están a disposición de los viajeros, todos temáticos, como el Tokyo Sushi, especializado en comida japonesa. Por su parte, la marisquería ofrece un menú basado en langosta, camarones, cangrejos y otros productos del mar, mientras que el restaurante Tapas te invita a disfrutar de combinaciones de estos aperitivos. Miren, esto es como un barcito y ahí están los precios de todos los, ¿saben? De todos los tragos. Por lo que estoy viendo, los tragos oscilan entre 100, 200, 300 pesos. Pueden pausar el video y seguir viendo el listado. Bueno, miren, ahora voy a acercarme a la parte final porque quiero averiguar, que veo aquí una ducha para quitarte el agua, si en esa zona uno puede bañarse. Impactado con este lugar. Tengo entendido que todos los lugarcitos que les he mostrado, donde uno puede sentarse, consumir, comer, tomar, el pago es con tarjeta. Ya les mostré todas las tarjetas internacionales que aceptan, sobre todo en la parte del mercado, pero el cubano normal que pueda venir aquí a consumir tiene que pagar con tarjeta, ¿saben? Del Banco Metropolitano. En efecto, estamos después de todo el complejo, queda una playa que la gente puede venir acá a bañarse. El recinto incluye un spa, una sala de fiestas con bar en las noches, mercado, boutique y 2 tiendas mixtas. Esta plaza fue el lugar exacto donde se celebró la edición 40 de la Feria Internacional de Turismo FIT Cuba 2022, que se celebró en los días del 3 al 7 de mayo. Según lo que estaba investigando, el pago para poder disfrutar de varios servicios en este lugar es a través de moneda nacional, pero con tarjetas, excepto las tiendas que, como pudieron ver, la que visitamos es en MLC y bueno, las otras tarjetas extranjeras que les mostré. Uno, dos, hotelero, que no había más nada, ¿no entendiste lo que te quiero decir? Por eso era famoso, lo volvieron a hacer famoso ahora. Entonces allí van a hacer un restaurante en el agua. ¿Ya? Aquello. Sí, los palos. Ya. Qué preciosidad de lugar. Vale, de esos tantos lugares de Cuba que uno no ha descubierto. Dios Padre Todopoderoso, ¿cuándo yo y un cubano normal tendrá la posibilidad de montarse en un yate? Miren ese yate, caballero. Ahora mismo estoy en Florida, en Miami Beach, no sé. Una vez fuera del complejo, estamos visitando lo que se conoce como la barriada de Santa Marta y vamos a visitar aquí una paladar para almorzar y continuar el recorrido. La paladar tiene como nombre El Mojito. Luego de todo un recorrido por este complejo o plaza Oasis, hicimos una parada en este restaurante bar que tiene como nombre El Mojito. Un lugar bastante acogedor que me encantó cómo estaba ambientado. Rápidamente les muestro los precios o las variadas ofertas que tenía el restaurante para que comparen, pero bueno, ustedes saben que siendo una zona tan turística de Cuba como Varadero, los precios van a estar un poco más elevados, pero además me gustaría aclarar
aclarar que no veo tanta diferencia entre los precios de un restaurante en Varadero que los precios de un restaurante en La Habana. Después de unos cuantos kilómetros en taxi, que ya les informo que me cobraron 500 pesos, que al cambio viene siendo como $1 y algo, €1 y algo, ya estamos oficialmente en lo que se conoce como las Playas del Este o parte de este municipio. Estoy súper emocionado porque oficialmente arrancamos esta serie de playas de Cuba que acostumbramos a hacer en la etapa del verano en el canal, y les soy muy sincero, no podía haberlas visitado en otro momento por el clima, porque cada vez que me planificaba para venir para este lado de la ciudad comenzaba a llover, en fin, pero ya estamos aquí. Empezando, como pueden ver, ahora les voy a mostrar, no se me desesperen, lo que es como tal la playa de Guanabo, la playa por excelencia del habanero o del cubano, que siempre uno termina aquí, aunque saben que a lo largo de toda esta parte playera hay otras que el cubano por lo general visita porque les queda más cerca, como es el caso de Bacuranao, porque quieren ir a una zona más alejada, incluso a una parte que acostumbran mucho a visitar, que no es solo Guanabo, que es el caso de Mar Azul. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a darle inicio a este recorrido playero con este primer video sobre las playas del este o las playas de Cuba. Como les decía, me bajé justamente aquí en La Rotonda. Aquí ven el Hotel Gran Vía, aquí en este parquecito que tiene Guanabo. Vi varias cosas llamativas que me llamaron la atención, entonces dije, aquí mismo me voy a bajar, porque desde lo lejos veo muchas carpas, veo una serie de actividades que a lo mejor las instalaron aquí como parte de la programación de verano, que ya saben que arrancamos oficialmente lo que se conoce como los 2 meses de vacaciones aquí en Cuba, que son julio y agosto. Una especie de actividades para los niños, parece que es como no sé si forma parte del INDER o alguna organización que organizó esto, que hay una cancha de voleibol, hay varias actividades para los jóvenes. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención, que al menos el año pasado no estaba presente, son todas estas carpas, que al menos en esta partecita de Guanabo habían 2 o 3 nada más. Aquí varias carpitas vendiendo bebidas, vendiendo comida, incluso miren estas casetas. Si logro venir en otro momento de las vacaciones, ya veremos qué función cumplirán, pero me imagino que sea la misma de siempre, para vender cajitas de comida, y de una forma u otra, de esta manera el cubano no tiene que cargar, digamos, con tantos alimentos o refrigerios para venir para la playa, porque saben que la playa da bastante hambre, y aquella persona que viene acompañada de niños tiene que traer el doble de la comida. Pero miren, todas esas carpitas desde hasta. Los fines de semana no va a faltar cubanos en la playa, porque de hecho yo, por temas de clima y falta de planificación, no vine antes a grabárselas, pero ya el cubano no esperó a que llegara julio y agosto para poder venir a la playa. Saben que ya por allá, por el mes de abril, por ahí, ya se puede decir que el cubano viene aquí a refrescarse, a darse un chapuzón, porque bueno, ¿para qué hablarles del calor? Siempre tengo que mencionarlo, porque persona que no haya visitado Cuba o tenga pensado o planificado hacerlo en algún momento, entenderá por qué repito tanto el tema del calor y de las altas temperaturas aquí en Cuba. Comparto una parte de Guanabo, ahora vamos a estarnos moviendo a la parte de la ciudad. Antes de salir para acá, para la playa, les comento que tuve que estar mirando el clima, tuve que estar mirando las noticias, y hoy parece, aparentemente, ser un día bastante despejado, aunque bueno, ayer mismo ya cuestión de 2, 3 de la tarde comenzó a llover, y vaya, yo me imagino que mucha gente salga desde bien temprano para aprovechar la playa al máximo, y sobre las 1 o 2 de la tarde está regresando. Aquí no hay tanta gente, pero sí hay varios cubanos instalados en esta zona de Guanabo. Déjenme decirles que estos primeros minutos se los estoy grabando sobre las 11 de la mañana, que fue precisamente el horario que cogí para poder acudir aquí a la playa.
para esta temporada playera de Cuba 2024. Como se pueden dar cuenta, ando aquí con un amiguito que me va a facilitar mucho el trabajo, porque algo que me causaba mucho miedo cuando venía aquí a grabar en las playas es el tema del aire y del audio, que se escuche bien. Pero bueno, gracias a este que está patrocinando este video, no, mentira, es que vamos a tener una buena calidad de audio a pesar de toda la ventolera. Les muestro desde afuera la última casa en la playa que tuve la posibilidad de disfrutar hace cuestión de un año también, que si no han visto ese video se los voy a estar enlazando para que lo vean luego, porque sí, algo que me causa curiosidad y voy a averiguarlo tanto para ustedes como para mí, cómo está el tema de los precios por la renta de las casas en la playa. Veamos con qué nos encontramos por ahí. Mire, veo que están cogiendo mucho estas zonas para actividades relacionadas con el disfrute de los niños, y más que ya comienzan su etapa de verano. Este tema, como se pueden dar cuenta, sigue en pie, ¿eh? Caminas por muchas partes de la playa y muchas de estas casas de renta que formaban parte del estado en la actualidad se encuentran abandonadas, inhabilitadas, sin prestar servicios. Y sé que en el camino nos vamos a encontrar unas cuantas parecidas a esas. El tema de estas caseticas así de madera parece que es una novedad para este año, que a lo mejor están apostando por ello, pero sinceramente les digo, tema MIPYMES, si van a ofertar o vender más de lo mismo, creo que no es algo que llame mucho la atención, porque yo les digo, como cubano que tengo que terminar en estos lugares para comprar cosas necesarias por necesidad, siempre voy a una MIPYME o visito 2 o 3 y siempre me venden lo mismo. Pero bueno, es un criterio personal. No, creo que algo que sí va a llamar mucho la atención es MIPYMES con venta de potes de helado, cosas refrescantes para estar en esta zona playera. Ahí está la parada, como pueden ver. Aquí hay mucha gente ya tratando de coger algo de regreso, lo mismo que para La Habana, que para San Miguel del Padrón. Y ya me estoy haciendo yo una idea del trabajo que voy a tener que pasar para poder regresar. Déjenme decirles que en comparación con la última vez que visité esta zona, que saben que hicimos como un par de videos al respecto el año pasado, hay un poco más de movimiento. No sé si es porque hay personas que se rentaron en casa en la playa o hay más población para esta parte de Guanabo, no sé la verdad. Y aquí tenemos el Bimbón de Guanabo vacío en la guagua, la 62, que va para la Virgen del Camino. No, aquí sí tiene que haber obligado movimiento, porque saben que aquí es donde muchas personas hacen la cola para coger sus productos por la libreta. Miren para allá. Aunque bueno, cuando es una cola tú no sabes realmente si es para la cola de la libreta o es que sacaron algo en rebaja y la gente está haciendo la cola para comprarlo. Es una incógnita que si no vas y preguntas no vas a saber realmente qué están vendiendo ahí. Esta calle de aquí, siempre cada vez que vengo a Guanabo me encanta. Esta vendría siendo como la calle que siempre tenía el tema de las pizzerías y demás. Ya después se extendieron los negocios y ya vieron todo lo que hay en esta parte de la calzada. Miren, también estuve pasando por esta zona, que esto forma parte de Bocacía, todas estas casas que de una forma u otra están, como pueden darse cuenta, completamente inhabitadas y sin prestar servicio, pues están completamente destruidas. Pero bueno, cosas que siguen pasando los años y siguen perennes ahí en nuestra realidad. Y si me lo permiten, les comento que yo cuando hago estos videos a modo de exploración, de ver qué encuentro por ahí, yo vengo siendo como su conejillo de India, ¿saben? Yo voy primero al lugar, después ustedes ven el video y dicen, bueno, voy a este lugar con los tips y los consejos que me dio Yonix Dose. ¿Qué me gustaría decirles? Que ahora, en este video, lo que más me van a ver es tomando agua. Fui a una de estas MIPYMES, a una de estas cafeterías para comprar algo para hidratarme. Siempre se me olvida coger el pomito de refrigerador, pero bueno, no pasa nada. Y me gustaría decirles que
Evidentemente, y más en esta temporada de verano, los precios de las cosas, tanto bebida, comida, cosas que quieras comprar aquí para pasar tu día de playa, están un poco más elevados. Y le pongo como ejemplo este pepino de agua natural, que creo que es de importación cubana, sí. Se va a encontrar más este que el de Ciego Montero por ahí, que en La Habana yo me lo encuentro a un precio de 200, 220 y aquí tuve que pagar 350 pesos por eso. Así que ya saben que aquí los precios están un poco más elevados. Y también algo que me pasó a la hora de comprar esto es que muchas de estas cafeterías no tienen mucho cambio. Di un billete de 500 y me querían dar, ya saben, ¿no?, envuelto en billetes a 20, dije negativo. Así que vengan con bastante cambio y aquella persona que tenga la posibilidad de pagarse las cosas aquí dentro de la playa, que venga con su dinerito, aunque yo soy ese cubano partidario de cuando vengo a estos lugares, venir o tratar de venir con las cosas preparadas de la casa. Una merienda, un pan con mayonesa, un galón de refresco y terminamos. No puede faltar el merecidísimo termo de arroz amarillo o espagueti. Cubanos en la playa, eso es lo que más van a ver en este video. Ahora precisamente por esas casas que se encontraban abandonadas, que por eso muchas personas que pasan por aquí dicen que parte de Boca Ciega debido a esta situación es como tipo un pueblo fantasma. Vamos a introducirnos nuevamente en la playa a ver con qué nos encontramos. Como se pueden dar cuenta, en muchos sitios te encuentras estas personas que hacen función de salvavidas, que lo mismo te alquilan la tumbona, moto acuática, veleros, ese tipo de cosas, pero esas son taquillitas que se encuentran en varios puntos de playa. Algo que veo que muy bien, al menos en esta parte, que hay basureros. Saben que cuando estuve el año pasado me dediqué exclusivamente a visitar cada una de las playas del este para encontrar un basurero para depositar la basura. Pasábamos un trabajo increíble, pero bueno, miren, ya en estas zonas hay cestas, así que muy bien por eso. Estoy un poco asombrado con los cambios que he visto en esta parte de Guaynabo 2024. Este mismo apartado con sillas y demás no se encontraba aquí, pues son playas que yo recuerdo que he visitado muchísimo, ¿saben? Pero bueno. Oigan, el agua está perfecta, debe estar hasta calientita. Imagínense que yo ando en zapatos, ni remotamente pensé en venir con chancleta o algo de eso porque no me puedo bañar y probablemente si me quito los zapatos es para andar en media porque no me puedo quitar las medias. En fin, disfruten ahí un poco del oleaje. Ya veo que hay bancos de arena, eso es fatal, pero bueno. Eso caracteriza mucho las playas del este. Los bancos de arena son súper peligrosos, por eso en cada punto aquí debe haber un salvavidas o alguien que está pendiente de la situación. Yo me imagino que en esta temporada, no sé, a lo mejor soy yo el que me estoy haciendo idea, hace más calor que nunca, que el cubano venga con su protección, con su bloqueador solar, aunque déjenme decirles que son productos bien difíciles de conseguir aquí en Cuba porque los pocos que te encuentras en la tienda MLC, tienda de la cual no todo el mundo puede ir con esa moneda a comprar. El sol está tan fuerte y más en un país tropical como Cuba que uno no puede venir aquí a la playa sin echarse un poco de protector o de venir con una enguatada, algo que lo proteja bastante del sol. Ya esa insolación directa verdaderamente no es muy recomendable, la verdad. Y miren, se dieron cuenta que el año pasado veíamos como estas construcciones rústicas de casetas y demás. Veo que ahora hay una mayor organización con el tema de esos inventos que antes la gente, el cubano venía con 4 palos, venía con una sábana y ya tenía algo para refugiarse del sol. Pero bueno, yo creo que otras personas vieron que eso dio resultado y como se pueden dar cuenta hicieron estas caseticas aquí.
Oigan, miren esta casa justamente aquí en la orilla de la playa. Eso para mí es un sueño, tener una casa cerca de la playa. Pero yo me imagino cómo la deben haber pasado las personas que estuviesen rentadas aquí o los dueños de estas casas con las lluvias, porque evidentemente la marea sube. Algo que seguro ya más nunca va a existir. Estos de palos seguro eran especies de puentecitos. Algo que de una forma u otra el cubano cuando venía aquí tenía otro disfrute o otro entretenimiento. Pero bueno, si ustedes saben qué son estos círculos, estos palos o qué fueron en el ayer, comenten ahí abajo. Hay bastante gente que le gusta pasar trabajo, entonces vienen después del mediodía porque no le gusta coger esta insolación, no le gusta estar cogiendo tanto sol. Déjenme decirles que debe ser una odisea total tratar de salir de aquí de la playa en plan 5 o 6 de la tarde. Por eso yo apenas le documente este recorrido playero, me regreso a la ciudad. Miren, con el tema de las casas de renta, además de estar la casa típica de renta para la playa, que nosotros le llamamos casa en la playa, también para los turistas ya veo que hay Airbnb y B&B también. Ahora vamos a caminar un poco la ciudad nuevamente, anden saliendo de la ciudad, entrando a la playa. Pero miren, aquí hay mucha gente disfrutando de las ofertas que tienen estas cafeterías. Déjenme decirles que ahora estaba pasando por lo que es como tal la taquilla de agencia de ventas de Isla Azul, y por parte del Estado sí todavía existen casas que se están rentando, a pesar de que hay algunas que están sin usar, vamos a decirlo así. Mira, aquí hay venta de artículos religiosos. Y como les decía, lo que estoy tratando de buscar es la venta o la renta del alquiler de las casas particulares. En el edificio que él hay un hombre ahí que ya le cobraba 5.000 pesos a una gente, no sé si era 5.000 la noche. Yo no sé si Sí, debe ser la noche. debe ser así. Ah, ya, está bien, gracias. Allá, mira, ahora tú atraviesas por ahí. Doblo aquí. El edificio que vas a ver Sí. una casa de planta, ahí pregunta. Ya, gracias. ¿Cómo que 5.000 pesos la noche? Bueno, yo recuerdo que el año pasado habían casas que la noche o el día te salía como en 10.000 pesos. Así que vaya, no sé si ustedes conocen, han visitado, se han rentado en casas en la playa este año, o tienen algún familiar, o tú que estás viendo este video y tienes una casa aquí, pongan por ahí abajo en la parte de los comentarios cuánto puede estar costando la renta de una casa por noche o por día, porque me resulta bastante curioso. Bueno, yo les digo que yo ya van a ser como 2 años que no me rento una de estas casas en la playa. Volví a entrar aquí a la playa porque un barcito, que me parece una idea estupenda, no tener que salir tan lejos a tomarte una bebida o algo de eso, es este barcito que tiene como nombre Tiki Bar, que está justamente aquí frente a la playa. Miren qué genial, con las sillitas, con una sombra y todo, y con una vista increíble. Yo cada vez que veo estas edificaciones así, yo imagino que habían antes muchos edificios pegados al mar, muchas de estos maleconcitos que saben que grabamos como 2 por las playas del oeste, que seguro era como un disfrute más que tenía el cubano en sus playas. Pero bueno, quise pasar por aquí para que vieran que este lugar está súper genial. La gente que la rente, mientras más cerca a la playa la tenga, más alto debe ser el precio. Miren, edificaciones como estas, completamente abandonadas, desaprovechadas, que ahí yo no sé, monto un bar, qué sé yo, en el sentido de que le da mucha vida a las playas, sobre todo estas personas que se sientan aquí a disfrutar de su día, que tengan un espacio diferente a lo que es la típica cafetería o la típica taquilla para alquilar tu balsa. Aprovecho esta parte del video para pedirte que si te está gustando este recorrido playero, que no olvides dejar tu me gusta y que compartas el video con un amigo y te suscribas. Y muy importante que comentes ahí abajo en la parte de los comentarios qué playas de Cuba les gustaría que estuviéramos visitando en esta temporada de verano 2024. El año pasado nos dimos un salto por playas como Guardalavaca, con playas como María la Gorda, que verdaderamente para mí fue algo súper genial explorar esa parte de Cuba. Así que yo los invito a que comenten cuáles les gustaría a ustedes que visitemos este año, porque no pretendo quedarme solo en La Habana. Algo que me gustaba muchísimo de estar rentado por aquí por la playa es que, por ejemplo, si quería moverme a una zona más alejada, agarraba cualquier guagua que ya cuando se encuentran para esta zona de regreso ya están vacías y te movías más fácil a la zona playera que querías visitar. Vamos a hacer ahora un pequeño tour por varias casas que me han llamado la atención
que saben que todas estas por lo general se rentan por el tema de la playa y demás. Oigan, déjame decirles que algo que me gustaba muchísimo antes, miren aquí también un parquecito de atracción para los niños, de esta zona playera, es que cuando venías a las tiendas, en plan cuando existía el CUC y todo eso, era una zona muy surtida porque evidentemente para estas temporadas hay más personas que acuden a esta zona y por ende debería haber como un surtido de productos para que la gente se deleite, sobre todo con cosas refrescantes, cosas para llenar el refrigerador de la casa que se están rentando por los días que se están quedando aquí. Pero bueno, ya saben que la realidad es otra, que muchas de estas tiendas están en MLC. Sin embargo, ahora con más MIPYMES, como que la cosa cambia un poco. Y muchas de estas personas que no se dedican a rentar la casa ni nada por el estilo, yo me imagino que muchos de ellos se dediquen a lo que es la parte de la pesca, ¿saben? Vienen aquí a la parte de la playa. No, y si hablamos de las casas de renta con piscina, como esta que les estoy mostrando, lo que, a ver si se ve ahí, así debe que estar costando una casa en la playa con piscina. Hay espacios en esta parte de las playas del este para todos los gustos. Miren este pedacito de Guanabo que les estoy mostrando súper tranquilo. Hay como 2 o 3 gentes como se pueden dar cuenta. Una casita ahí que, déjenme decirles que está habitada, un poco destruida, pero bueno, cerquitica del agua. Yo me imagino que estas casas así cerca de la playa, el deterioro debe ser, vaya, sin palabras. En esta casa, con un jeep ahí parqueado y todo. Así debe costar y con esa cantidad de pisos que tiene. Y ahora una actividad que al menos a mí me despeja un poco hacer en esta parte de lo que es las playas del este es agarrar un coche que voy a ver si lo voy a estar cogiendo para la zona de la piquera de los taxis de regreso. No vamos ni por la mitad del 2024 y ya aquí en Cuba está haciendo su calorcito. Por eso los invito a que recorran junto conmigo parte del municipio de Playa, que ya lo hemos documentado hace unas semanas atrás, pero ahora estamos en otra parte del municipio, específicamente, como pueden ver detrás de mí, en una de las playas o otras que vamos a estar recorriendo en este video de esta zona de la ciudad. Así que acompáñenme. Ni idea qué pescado es. ¿Qué pescado es? Un coronado. Está grande. No sé. No he puesto ni un pie en esta zona, como pudieron ver, y ya habían gente ahí pescando con sus botecitos y yo no desaprovecho la oportunidad para documentárselos. Y ahora es que estoy caminando la famosa playita de 110. Allá atrás, en lo último, hay un toque de Santa de Madera que está fuerte. Entonces ahora vamos a caminar todos estos alrededores, que lo primero que tengo que decirles es la gran suciedad, como pueden ver, que hay en esta zona. Vaya, que los mismos pescadores que se dediquen aquí a la pesca y toda la cuestión, vayan, deberían organizar en que sea una vez al mes una pequeña recogida de la suciedad que hay aquí. Esto es bien característico de las playas de Cuba en general, la suciedad, la falta de conciencia ecológica por parte de los cubanos, que en vez de llevarse la basura para su casa, la dejan tirada en la arena. La gente del municipio de Playa, que debe tener más conocimiento, ponga ahí abajo en la parte de los comentarios esta zona en específico en el ayer que era, porque desconozco, me puse a investigar y no encontré mucha información, pero esta playita está muy cerca de lo que es el Círculo Social Abreu Fontana. Aquellas personas que hayan visto videos míos en todo este tiempo saben que yo hace rato quería darme unas vueltas por los círculos sociales para ver su estado, cómo se encuentran. Eran sitios muy frecuentados por el cubano, sobre todo las personas que trabajaban para el Estado y les daban como especie de ofertas gastronómicas y especie un pasadía para que vinieran a estos sitios y disfrutaran de la costa. Ahí, como pueden ver, hay una especie de malecón que a ver si lo camino para mostrárselos. Oigan, pero la suciedad en esta parte es por doquier. Ya pueden estar mirando las condiciones que se encuentran. Incluso miren, este mini estadio lo cogieron la gente fanáticos al béisbol para venir a echar sus partidos aquí, supongo yo los fines de semana.
Entonces, miren, déjenme decirles que ahora mismo estamos caminando por la parte de la playa del Círculo Social Abreu Fontán. Además de prestar los servicios que les comenté anteriormente, este sitio o estos locales se utilizaban, al menos en mi generación, para las fiestas de las quinceañeras. Los padres de las quinceañeras rentaban estos sitios y aquí era donde se hacía el vals, donde se hacía la fiesta. La gente de mi generación que recuerde esos tiempos, que comenta ahí abajo, era algo muy bonito que se hacía en aquella época. No sé ahora en la actualidad cómo son las fiestas de las quinceañeras, desconozco. Ahora mismo me trae unos recuerdos increíbles, porque estas eran las tumbonas que cuando la gente venía del Círculo Social, aquí se sentaba. Obviamente en esta zona había mucho más arena, seguro que por temas de la marea y demás. Ahora lo que hay prácticamente son dienteperro, como le decimos nosotros, a las piedras que se encuentran en la parte de la costa. A pesar de que no puedo bañarme, ya era momento en este canal de visitar un poco la parte marítima de acá de la ciudad de La Habana. Tanto en las playas del otro lado de la ciudad como de esta parte también. Y por eso es que hoy estamos aquí. Hay que viros para atrás. Estos círculos sociales, la mayoría, se puede decir que aproximadamente estaban cerca uno del otro. Aquí a lo lejos se veía otro, que es el que se conoce como el náutico. Por ahí está la parte de la playita. Y desde aquí veo una soledad en esa parte increíble. Ahora vamos a ir al otro lado de la playita de 110. Ahora vamos a chismear un poco las tiendas Caracol, que ahora son MLC, que siempre estuvieron aquí cerca de 110. ¿Cuánto cuesta? 45, 56, qué bonito este, 54. Pero eso sí, todo hiper mega caro. ¿Quién puede tener ahora mismo 52 MLC para comprarse un par de zapatos? Pero esto es buenísimo para ponértelos con cosas de vestir. Esta chancleta para la playa. Tiene como nombre, tienda Cuatro Perlas. Estas tiendas de MLC para este lado de la ciudad, en mi humilde opinión, son más de adorno que otra cosa. Sí, siempre pasa alguien o los que viven por aquí y hay algo que necesitan, siempre y cuando tengan los MLC, y vienen y los compran. Pero mayormente estas tiendas están ahí, que tú vienes y nada más hay 2 o 3 personas comprando, o no hay nadie, como se pueden dar cuenta que está completamente vacía. Ahora sí estamos en la parte delantera, o sea, de la entrada del Círculo Social Abreu Fontán. De hecho, al ladito del Abreu Fontán se encontraba el José Luis Tacende, otro círculo social que la gente frecuentaba por todo lo que les he comentado anteriormente, de las actividades, de las ofertas, de rentar el local para alguna quinceañera, para celebrar los 15. Lugares icónicos de esta parte de playa. Por aquí tenemos la Cecilia. Hacia ese lado aquí tenemos la carpa Trompoloco. Oigan, hace años yo no venía aquí. Y también el Coney Island, o la Isla del Coco, el parque de atracciones, que yo pensaba que esto no estaba funcionando, pero ahora veo muchos familiares y muchos padres saliendo con sus niños. Ay, cuando los muchachos eran chiquitos. Hay gente entrando al parque, o sea que hay una parte del parque que está funcionando, pero lo veo completamente desolado. Y ahora muy cerca aquí de Coney Island, o del parque de atracciones de la Isla del Coco, vamos a caminar un poco lo que se conoce como la playa La Concha. Miren, yo recuerdo que cuando niño yo venía muchísimo a esta playa, pues que hacía uno, iba para Coney Island, y más cuando andabas con la gente de la secundaria. Venías para Coney Island, disfrutabas del parque y después terminabas en la playa. Eso era religioso si te movías para esta parte de playa. Recuerdo que en este mismo árbol que voy a caminar ahora, era donde uno venía y cogía su sombra
y pasar un rato agradable aquí en la playita de La Concha. Obvio, también para estas playas, como son un poco alejadas, hay mucha gente que viene en su transporte, viene en su motico, pero también están las mismas gente que vienen por aquí cerca, tipo las playas del este, solo que para las playas del este hay como un transporte más directo, que se puede coger lo mismo que en la Virgen del Camino, que en La Habana. Yo recuerdo que esta edificación en específico prestaba servicios de venta de comida, la parte gastronómica, y ayudaba mucho el que, por ejemplo, venía a la playa sin comida y sin nada. Incluso tenía como tipo un convenio con la Isla del Coco y productos que vendían en el parque los vendían aquí también. No sé realmente en el ayer que fue la edificación, comenten ustedes allá abajo, pero también este sitio se llenaba de muchísima gente cuando el tiempo de la playa. Como lo prometido es deuda y saben que me encanta leerlos y escucharlos. Hoy estoy acá con la tercera parte de esta trilogía, el final ya de esta serie de videos que estamos haciendo por acá, por las playas del oeste y los clubs privados. Así que acomódense que hay mucho por recorrer en este video. Bueno, la primera parada que me hubiese gustado que formara parte de este video era lo que se conoce como el Club Habana. Pero es un círculo social que no tiene la misma realidad de los otros que hemos visto a lo largo de los últimos 2 videos. Y aquí sí hay un control, le estuve preguntando, y es para asociados, o sea que tienes que entrar con un permiso, formar parte de la asociación. Entonces, tristemente no vamos a poder pasar por ahí. Mientras caminamos por estos alrededores, estoy bordeando una zona que se conoce como el Centro Social La 99. No sé si también formará parte de este grupo de círculos sociales que está justamente al lado del Club Habana. Aquí no van a poder ver bien por los arbustos, pero era también un lugar que tenía pensado visitar, pero como les digo, la realidad con los otros círculos sociales que hemos visto en otros videos es completamente diferente. Y así es como vamos a dar con esta parada bastante interesante, en mi opinión, que tiene como nombre Fusterlandia. Y es que vamos a estar recorriendo todas las localidades jaimanitas, una por la localidad en sí, 2 por Fusterlandia, que es súper interesante y lo voy a conocer por primera vez con ustedes, así que vamos a reaccionar juntos. 3, la playa de Jaimanitas, y por si fuera poco, aquí hay también un club o un círculo social, como quieran llamarle, que es en Marcel Salado. Bueno, de entrada miren cómo las casas cuentan con esta decoración tan colorida e interesante. Dejamos atrás la parada del bus o de la guagua, que también tiene su decoración. Y vuelvo y les repito, es la primera vez que voy a estar caminando por aquí. Así que si eres también igual que yo, que nunca había conocido esta parte de la ciudad de La Habana, te va a interesar muchísimo esta pequeña parada. Miren cómo está plasmado el arte en las calles, en los bancos, en las mismas casas. Bastante curioso, sobre todo para el turista, porque si vieron el video que les compartí ayer, se pudieron haber dado cuenta que ese bus, que vamos a decirlo así, que es una Honda descapotable, que tiene como que su piquera en el Parque Central por allá por La Habana, hace varias paradas a lo largo de toda la ciudad para los turistas, y entre ellas, una de las mismas es Fusterlandia precisamente. Yo quisiera ver si hubiese aquí como un lugar donde te hablaran de la historia de la localidad. Miren, hasta lo que nosotros le llamamos mojoncito, que dice el nombre de las calles y tal.
también está decorado con esta especie de mosaico. Para la gente que sepa más de arte, que sean profesionales, especialistas, que comenten ahí abajo qué tipo de arte es este que está plasmado en las calles. Pero wow, increíble cómo toda la localidad presenta esto. Y como les decía, al ser una parada principalmente para los turistas de esta localidad, sonando Celia Cruz y todo, les cuento que ya se pueden dar cuenta que el mismo cubano aprovecha esta oportunidad para traer venta de souvenirs. Ya veo muchos autos clásicos que traen a los mismos turistas para acá. Vamos a entrar aquí a ver, no sé si se puede entrar, pero bueno, aquí se pueden dar cuenta que hay paladares, venta de souvenirs. Miren esto que bonito. Vaya, una parte bastante refrescante de la ciudad, en mi opinión. Bueno, ¿esto es una paladar? ¿Esto es una paladar o algo para sentarse a comer? Pero eso cuando reservan, que tú se ven mañana y se te hace almuerzo. Ah, esto viene siendo como una galería de arte, no sé pues. Una galería de arte, un pintor, esta es la casa de un pintor. Es conocida a nivel mundial, se llama José Fuster y le dicen Fusterlandia. Por eso es que le dicen Fusterlandia a la localidad. Ajá. Qué interesante. ¿Puedo hacer unas imágenes aquí de la...? Sí. Gracias. Lo único no puede tirar fotos allá dentro en la galería, ya. Ya, ok. Pero en los demás lugares puedes subir hasta el cuarto piso. Ya, ok, gracias. Bueno, yo me voy a poner aquí en modo turista y voy a caminar un poco. Esta zona está súper interesante. Sí, yo soy cubano. Hacia el oeste de La Habana, en un pequeño poblado de pescadores conocido como Jaimanitas, un artista cubano ha hecho con Fusterlandia suyo el entorno. Los vecinos, atraídos por la idea y el color, ceden sus casas y pequeños espacios para que intervenga el talento de quien quiere expresar a toda costa su amor por el arte. Desde la década del 90 del siglo XX, José Rodríguez Fuster escogió este sitio para colocar su taller estudio y comenzar la transformación del lugar. Hay una parte ahí que no nos permiten tomar videos ni nada por el estilo. Miren esta realidad, ahí mismo al lado de Fusterlandia, algo completamente radical y diferente a lo que estamos viendo aquí. Miren las casas ahí normales y miren las vistas que hay desde aquí. Me gustaría llegarme a esta zona de aquí, pero no sé si forme parte de la galería de arte también. Voy a ver si puedo llegarme hasta ahí. Y qué interesante que aquí hay paneles solares. Bueno, aquí indiscutiblemente hay unas mejores vistas. Por ahí ya ven parte de la playa. Vamos a irnos a la playa de Jaimanitas. Ven este piscinón. Ahora mismo con el calor que hace, créanme que un chapuzón, un clavado desde aquí no tendría precio. Sé que muchos van a decir, ay, míralo a él, vive en La Habana y nunca ha pasado por Fusterlandia. Bueno, es mi primera vez y mi primera experiencia en un lugar como este, en la ciudad de La Habana. Y me quedé impactado con el arte que hay plasmado acá. Aquí, desde lejos, les muestro lo que las mismas gente de la localidad le conocen como El Marino, que no voy a poder entrar. Entonces voy a ir a la parte de Marcelo Salado y ya a lo que se conoce como la playa de Jaimanitas. Quisiera imaginar que todas las casas aquí en esta localidad tienen esa decoración, pero como se pueden dar cuenta, y aquí tenemos el Círculo Social Marcelo Salado. Me estuve preguntando porque quiero como tal bordearlo y mostrárselos para poder entrar también a la parte de la playa de Jaimanitas. Aquí les comparto parte del círculo social. Como se pueden dar cuenta, es algo lógico para la gente que recuerde estos sitios. Siempre estos círculos sociales contaban con una playita privada, precisamente por eso, porque antes eran clubs privados. Lo vi un poco abandonado, aunque sí vi ahí custodios y, ¿sabes?, personas cuidando el local. Esta playa, obviamente, la van a encontrar vacía porque viene un día entre semanas. Yo me imagino que fines de semana las mismas gente de la localidad vienen aquí a pasar sus ratos de playa. Y déjenme decirles que son muy pocos las playas de los círculos sociales que no cuentan con diente de perro, como lo conocemos nosotros, que es parte de la costa. Aquí tiene, como pueden ver, la parte de su arenita, o sea que es bastante confortable esta playita. Nunca faltaban en estos clubes privados. Les digo que tengo unas ganas de mucha chapuzón grandísima, pero
por cosas religiosas no puedo tocar el agua, simplemente resignarme. Igual, persona que sepa de qué estoy hablando entenderá. No sé si se han percatado que bordeando esta misma playa hay como especie de un muro. Esto seguro también era como una especie de malecón. Como mismo vimos previamente en un círculo social o un club privado que visitamos en los otros videos. Se lo voy a estar enlazando para que lo vean más adelante o más tarde cuando terminen de ver este video. Que es algo parecido, lo que por lo menos en ese muro se puede caminar. Aquí hay que tener un poco más de cuidado. Y seguro en el aire era como una especie de maleconcito para que la gente se deleitara de unas mejores vistas aquí en el club. Déjenme decirles que no sé en los fines de semana, pero entre semanas es una playita bastante tranquilita por si quieren cambiar de aire y visitar otras playas que no sean las del este, que próximamente estaremos por allá. Ojo, tengo que reírme porque cuando ven a alguien vestido de blanco en una playa dicen, este va a echar brujería. Porque sé que la gente saca esas conclusiones, pero no. Desde aquí les comparto otras vistas. Desde acá, desde la parte de la playa. Algo súper interesante y súper económico de estos clubs, a modo de dato curioso. Estaban ofertas gastronómicas bastante variadas. Vaya, desde que yo recuerdo lo poco que pude vivir de estos clubs, tenían estas ofertas y no tenías necesidad de estar cargando como siempre hace el cubano, que carga con todo. Bueno, ahí tú ibas, comprabas tus panes, tus latas de refresco, tus pepinos de refresco, tu cola. Y, ¿sabes? Era algo que tenías que ahorrarte, tenías que cargar desde la casa para venir a estos sitios. Entonces, miren, precisamente en estos alrededores, esta es otra de las realidades que forma parte de esta localidad. Ya vinieron seguro las personas, se asentaron en esta zona costera o en esta zona playera y pusieron sus casitas aquí. Se pueden dar cuenta que ese murito del cual les estoy hablando sigue bordeando hasta esta esquina precisamente. Que ya veo que vienen pescadores a esta zona. En muro se puede caminar, pero hay que tener un poco de cuidado. Aquí mismo, cerquitica de la playa, hay una casa ahí, pegada. Que yo me imagino en los tiempos de ciclón y en los tiempos que valga la redundancia, cambia el tiempo, el cuidado que deben tener esas personas ahí. Seguimos caminando, van a haber personas pescando ahí. Tuve que cambiar el rumbo de la zona que estaba grabando ahí en la playa, porque habían como 3 turistas haciendo topless. Si es algo común en España, comenten ahí abajo porque resulta que las 3 eran españolas. No sé por qué siento que me van a ver la cara de turista y turista no soy. Entonces opté por hidratarme. Por lo menos cuando hago estos recorridos, tengo que obligatoriamente hidratarme. Y no me voy a cansar de decirlo, siempre lo digo en los videos. Hace un calor. Y más ahora en el mes de mayo. No quiero imaginarme cuando llegue julio y agosto. Como pueden ver, ahora estamos caminando por una zona que hay más movimiento. Dejo aquí atrás un rutero que viene hasta mismísimos Jaimanitas y hace recorrido de regreso para el Vedado, pero si quiero cogerlo tengo que ir para la piquera. Yo me imagino a esta hora de la tarde como debe estar esa piquera. Recorriendo una de las mejores playas occidentales de Cuba, sean bienvenidos a María la Gorda. Les cuento que comenzamos nuestra aventura un poco más con un pequeño percance. Fuimos a la terminal en búsqueda de uno de estos taxis colectivos que van varios cubanos a un destino en específico, porque imagínense, estábamos preguntando un taxi directo y si lo pagábamos nosotros 3 nos iba a salir en un dineral inmenso. Imagínense que llegar a este destino, un taxi directo, un taxi alquilado, salía en unos 15.000, 20.000 pesos solo la ida. Entonces, vaya, sin palabras. Nosotros ahora mismo estamos probando fuerza porque también preguntamos algunas zonas específicas donde pudiéramos tomar un transporte para llegar al destino de hoy. Y 2, 3 cubanos, ¿saben? Nos hacían lo mismo. Nos decían esta frase: hoy es domingo, y nos apretaban la cara como diciendo, ¿qué estás haciendo con tu vida? Pero nosotros así funcionamos para realizar esta serie de aventuras, esta serie de videos, y vamos a ver con qué nos encontramos. Segundo día intentando llegar al destino del video de hoy. Les cuento que el día anterior era domingo, un día completamente muerto aquí en Pinar del Río, que si quieres moverte vas a pasar un trabajo increíble porque todo está cerrado. Por ejemplo, en la terminal de ómnibus te vas a encontrar 2 o 3 carros que te quieren cobrar dineral, dejarlos dineral y en dólares, porque aquí muchos cubanos piensan en dólares y sin palabras. Aparte de que la gente piensa que uno es extranjero, que uno quiere ir a esos lugares porque tiene dinero, en fin. Bueno, hoy estamos aquí nuevamente intentando poder irnos
Voy a ponerlos rápidamente en contexto porque hay mucho, pero mucho para platicar con ustedes y a medida que les voy mostrando la playa vamos a ir charlando. Bueno, después de casi 130 o 135 kilómetros aproximadamente del centro de Pinar del Río hasta aquí a la parte de María la Gorda, porque este es nuestro destino en el video de hoy. Sean bienvenidos a una de las mejores playas occidentales que tiene nuestro país. Estamos justamente aquí. Fuimos primero que nada a la parte del complejo porque ya terminando toda esa carretera hay una parte que es un complejo que se divide en dos. Uno que tiene que ver con todo lo relacionado con el servicio de buceo o un curso de buceo que imparten aquí en esta parte de María la Gorda, y otra parte que es como un complejo que ahí estábamos, queríamos intentar entrar, pero era un pasadía por reservación que se paga por tarjeta magnética, 1.000 pesos moneda nacional. Entonces no nos permitimos hacer ese gasto. Además no vimos mucho para hacer ahí, pero queríamos haber entrado porque forma parte de toda esta locación. Entonces lo que nos queda es bordear la parte que no forma parte, valga la redundancia, del complejo para mostrarles en sí esta gran playa que tiene nuestro país. Ya sin más preámbulos, sin más dilatación, vamos a empezar a recorrer cómo se debe esta playa. Lo primero que tengo que decirles es que sí, estoy diciendo María la Gorda, pero bueno, ¿quién es en sí el personaje de María la Gorda? A continuación voy a dejarles unos datos de interés. María la Gorda es el sueño de todo aficionado al submarinismo. Sus aguas cristalinas y sus impresionantes fondos marinos con arrecifes y barreras coralinas convierten a este destino de la provincia de Pinar del Río en uno de los mejores puntos para la práctica de este deporte en toda Cuba, a la altura de la afamada Isla de la Juventud. Para la gran mayoría de los cubanos, una playa de rincón más occidental y apartado de Pinar del Río. Sin embargo, muy pocos conocen que esta fantástica playa debe su nombre a una matrona que regentó un burdel en el lugar e hizo fortuna vendiendo sus servicios a los corsarios y piratas que merodeaban las aguas de Guanacavives. Aseguran algunos que María, la que se convertiría en María la Gorda, fue una indígena de origen venezolano que una tripulación pirata abandonó en la zona. Otros juran que era una hija de un capitán español cuyo buque naufragó en el extremo más occidental de Cuba. Pero poco importa cuál fuera su origen, lo que sí es cierto que María la Gorda se asentó en la playa y estableció un burdel, donde vendía ron, comida y por supuesto compañía femenina a los tripulantes de los barcos corsarios y piratas que abundaban en esas aguas. María la Gorda murió hace centenares de años, pero su nombre perduró en el tiempo en la playa donde fundara su lupanar. Ok, dicho todo esto, comenzamos nuestro recorrido que verdaderamente ya desde aquí se disfrutan de unas vistas increíbles de esta genial playa. Después de toda esta información, creo que es válido aclarar que ahora ustedes seguro se preguntarán, bueno, después de esta historia que me contaste, Yonix, en la actualidad sigue siendo un prostíbulo. No, para nada. No es una playa de prostitutas ni nada por el estilo, pero bueno, es una historia de la cual gozó estas playas, estos alrededores en algún momento. Nada, en mi pequeña apreciación, verdaderamente María la Gorda no es del todo virgen, pero sí tiene como que esa virginidad al ser una playa en sí que no muchas personas la frecuentan, simplemente 2 o 3 turistas que conocen de la playa. Algunos pinareños de la zona saben que, por ejemplo, miren, ahí hay gente pescando, dejamos un grupo familiar ahí, saben, bañándose y demás. Estuvimos hablando con una creadora de contenido de aquí de Pinar del Río, Wanderlust, te mando un saludo. Estuvo hablando de que de vez en cuando desde Pinar salen guaguas directamente hasta aquí, hasta María la Gorda. Yo lo que sí les digo algo, nos fue bastante, pero bastante difícil, créanme, llegar hasta aquí, así que les agradecería muchísimo si apoyan este video lo más que puedan. Estaba hablando del tema de la virginidad, más que nada por el tema de la arena, el tema de los tantos arrecifes coralinos, saben, rotos que se encuentran aquí en la arena. Es más piedras, arrecifes, corales que arena, básicamente. Y es algo que en las playas de La Habana, sobre todo en las playas del este, no te vas a encontrar. Vaya, decirles que básicamente esta playa se encuentra totalmente limpia. La basura que ustedes ven básicamente son algas secas por el sol, ¿saben? Al no estar en contacto con el agua. Lo único que veo de basura en todo este perímetro es esta lata de cerveza
que ahora mismo no la voy a echar en mi mochila y me la llevo. Pero fuera de eso, gente, ya todo lo demás está prácticamente limpio. Si les soy sincero, muchos de ustedes saben que llevamos meses intentando construir una saga de las mejores playas de Cuba, y yo poco a poco he ido descubriendo junto con ustedes acá en el canal algunas de ellas por toda Cuba, y es algo que estamos, saben, que estamos muy satisfechos, vamos a decirlo así, por estar haciendo esta serie de videos. Y estoy explorando esta playa de María la Gorda. No viene entrando en mi top 3 de favoritas, pero es súper, pero súper maravilloso encontrarte una playa así prácticamente virgen, que te encuentras 2 o 3 personas nada más. Se respira un aire increíble, y para qué contarle de la fauna, arboledas. Es increíble, es increíble. Bueno, yo creo que lo único que está un poco explotado, vamos a decirlo así, y es por el tema de que hay instalaciones y demás, es el final de María la Gorda, que se los compartí hace unos minutos, que estuvimos ahí, quisimos entrar, pero que si pasadía, que si reservación, que si tiki tiki, los peros siempre que existen en Cuba, y entonces decidimos regresar. Uy, 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 ay, 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 con esa parada, qué cantidad de gente. ¿Y te sentaron para la playa? Totalmente. No, para lugares por aquí de la playa. ¿Qué precio tiene el taxi? 500. Ah, no paró. Hola, parada. Oh, arroyo. ¿Cuánto cobra? 500 pesos la playa. Ay, mejor, lo mismo. No, me digo. Uno haciendo salida que iba a cobrar 3.50. ¿Qué remedio, caballero? Si no damos los 500 pesos no vamos a ir más nunca. Un flaquito, una flaquita para que adelante. ¿No caben 2 ahí? Ahora que nos queremos irse, no. Vaya, es fácil. Dale, que ahora sí no podemos embobarnos, porque si no se nos vuelve a llenar el camión. Ahí toda esa gente se va a quedar hasta la 1 o 2 de la tarde fácil. El tiro, todo el mundo se embulló y ya se llenó el camión. Qué historia. Y nosotros quejándonos en La Habana. Sé que los estoy haciendo esperar con el tema de la playa, pero no se me desesperen, porque hay que documentarles unas cuantas cosas antes, como este hotel de 5 estrellas. Se los voy a mostrar desde lejos porque tiene sus políticas. Para poderle acceder hay que venir con ciertas y determinadas vestimentas. Tiene un servicio de bicicletas ahí, tipo lo que hay en La Habana para moverse por la ciudad, pero eso forma parte del hotel. Coge todos tus carros rentados ahí y wow, es un palacio ese hotel. Gran Muru Almirante Beach se llama. 5 estrellas y vaya, es un sueño, un sueño. Me hubiera gustado haber entrado. Es que yo me quedé impactado con este hotel porque, miren, empezó desde allá y todavía continúa hasta aquí atrás. Vaya, impactante. Pudiéramos decir entonces que Guardalavaca vendría siendo la parte más turística de Holguín. Exactamente. Ya. Aquí estos cocheros se ganan sus puntos americanos. Haciéndoles varios paseos a los turistas que están hospedados en el hotel. Esto me recuerda mucho el Boulevard de Varadero, que tiene varios complejos con tiendas, un parquecito. Mira, un kiosco de Marlin de la Marina. ¿Se acuerdan el video de Tarará? Ese era el complejo en el cual nosotros entramos a la playa privada. Uno tiene MLC, pero con accesorios de playa. Buenas tardes. Bueno, lo que hay aquí son artículos de playa, mochilas, chores. ¿Cuánto cuesta un short más o menos? 10.85. Este está muy bueno. Para la gente del Vals. 22 MLC. Eso es lo que me da en mente aquí. Mira, los zapatos oscilan los precios entre 33 y 39 MLC. ¿Esto está construido recientemente? No llevo mucho tiempo tampoco. Menos de 5 años. Ok. Como ahora todas las tiendas Caracol. Mira cómo hay tiendas Caracol aquí. Como todas las tiendas Caracol ahora son MLC. Yo diciendo el Boulevard. Este es el Boulevard de Guardalavaca, ¿no? Ah. Es que, ¿sabes? Todos los boulevards como que tienen la misma esencia. Ok. Enorme. Se ve súper linda desde aquí. Increíble. Está llena. Está vacía. ¿Hoy está vacía? Hoy está súper vacía. Está súper llena. ¿Qué precio tendrían las tumbonas? 100 pesos. 100 pesos cubanos. La hora. La hora, ok. Pero, ¿sabes? Este pedacito, literal, parece la parte de Varadero donde están los hoteles que nada más puede entrar la gente que está hospedada. Entonces, ¿saben? Hay diferentes bicicletas acuáticas, los kayaks, todas esas cosas que ya tú vas a una playa normal y ni hay. De 300 a 400 pesos. 300 a 400 pesos la hora alquilar eso. Sí. Ok. Pero miren esto, caballero. Ese color turquesa que caracteriza nuestras playas es increíble. Yo sabía
yo sabía que esta playa no le tiene que envidiar nada a Varadero. Hoy escogimos un día bastante agradable con el clima porque el sol no está quemando tanto. O sea que el día está especial. Ahí son para los turistas especiales. Esa zona de ahí es para turistas. Ya esta zona es de turistas. Sí, pero no es que no puedas caminar, simplemente que esas tumbones y esos sombrillos son para los turistas del Sí, sí, porque ya sería demasiada discriminación. No me dejaron bordear el hotel, ahora tampoco puedo pasar por donde están los turistas. Y ahí es donde... Oye, no voy a jinetear. Tiene como un diseño diferente a las otras playas. No sé, es la vibra que me da. ¿Viene gente de otras provincias? La gente viene de Santiago, Guardalavaca, como mismo la gente va de La Habana a Varadero. Guardalavaca es una playa situada en la costa atlántica de la provincia de Holguín, en el oriente de Cuba. Existen versiones de que su verdadero nombre es Guardalabarca, pero no hay completa certeza al respecto. La versión más acertada sobre el origen del nombre es atribuida, según el folclore, al grito de aviso de los habitantes de la zona cuando divisaban un barco pirata en el horizonte, para alertar a sus vecinos. Guardalavaca fue uno de los primeros lugares visitados por Cristóbal Colón a su llegada a la isla. Durante los siglos XVI y XVII era un refugio para los corsarios y piratas de la región. Esta zona fue asiento también del llamado comercio de rescate, que era el nombre que le daban los lugareños al contrabando que con los bucaneros hacían de las pieles del ganado a cambio de mercancías europeas. A unos 28 kilómetros de la ciudad de Banes, Guardalavaca a principios del siglo XX solo era un remanso desconocido, donde en los tiempos de tormenta los campesinos guardaban sus reses, de ahí su nombre. Miren esto que bonito, con vista al mar. Aquí la gente se puede tomar su cervecita, tiene su glorieta, ¿saben? Como especie de un mirador. Muy genial. Vamos a entrar a ver si podemos consumir algo aquí. Y vamos a tomar algo para refrescarnos, pero siempre hay un pero, caballero. Muchos de los lugares de Guardalavaca, para que lo tengan noción, el pago es con tarjeta. Y entonces ahí queríamos comprar algo con nuestra tarjeta de moneda nacional, pero nada más aceptan MLC, Visa, Mastercard. Ahora sí nos vieron pinta de extranjeros. Con la apertura económica del país en los años 1990, debido al colapso de la URSS, esta región vio un crecimiento económico acelerado. Se comenzaron a construir numerosos hoteles de categoría 4 y 5 estrellas, además de la infraestructura turística necesaria, restaurantes, tiendas, spas, entre otros. Guardalavaca, incluyendo las zonas vecinas de Playa Esmeralda y Playa Pesquero, llegó a figurar en el tercer lugar de importancia turística en el país, solo por detrás de La Habana y Varadero. Actualmente ha sido sobrepasada por las regiones de Cayo Coco y Cayo Santa María. Como el Club Atlántico, me está diciendo Magan, que viene siendo como lo más económico para los cubanos, ¿no? Lo más asequible según los precios. Y sí, viene siendo como especie de una villa, ¿no? Con una piscinita que por lo que veo por ahí debe ser con agua del mismo mar. Y bueno, pueden ver la diferencia entre esto y lo que vimos al principio. Así, esto es como una playita privada, pues veo nada más 3 extranjeros ahí. Hay como varias secciones para todo tipo, para todos los gustos. No, ahí están los extranjeros en su onda, descansando, leyendo un libro, tomando un poco de sol. ¿Este es otro hotel? Sí, esto es parte del otro lado de este de aquí. Ah, de que dejamos atrás. Ok. Y ahora vamos, en breve, a estar en otro hotel más. Ya, Eso y que sí, sigan los hoteles y nosotros pobres aquí mirándolo y saludando. Guardalavaca se encuentra aproximadamente a 1 hora y cuarto del Aeropuerto Internacional Fran País de Holguín, a unos 20 minutos del poblado de Santa Lucía, cabecera del municipio Rafael Freire, y a unos 30 minutos de la ciudad de Banes, cabecera del municipio homónimo donde se encuentra ubicada. En la zona están ubicados los hoteles Brisas Guardalavaca y Club Amigo Atlántico y Guardalavaca. Si me preguntaran cuál es la fecha perfecta para ir a esta playa, les cuento que es una de las zonas a las que se puede ir en todo el año gracias a las temperaturas tropicales que la caracterizan. Aunque si quieres aprovechar tu paso por esta maravillosa región para conocer de primera mano las festividades de Holguín, es muy interesante acudir al Festival Claro de Luna que se celebra entre el 19 y el 20 de abril. Es maravillosa, sinceramente, la flora y la fauna de nuestro país. Miren este pedacito, qué bonito. Vaya, me llamó la atención y dije, tengo que bajar en que sea para mostrárselo. Es como una desembocadura con arenas y rocas que va directamente hasta el mar. Miren, este es como especie de un camino. Un barquito. No, aquí hay variedad. Hasta tabaco. Ah, hay un centro de pesca por aquí. Oigan, vamos a ver si ponemos un poco de glorietas esas en las playas del este en La Habana. Porque qué toque le da, ¿sabes? A la playa. Sí, ahí tienen sus cesticos, no hay ese reguero
que siempre hay en nuestra querida ciudad. Ese es Hotel Guatalabaca. Chicos, pero todos los hoteles eso, independientemente. Es que yo me quedé ya con la imagen del primero. No, sí, imagínate, 5 estrellas. Ah, ¿este es 5 estrellas? Ah, ok. 3 o 4. Ok. Pero este es caro también, carito. Ah, es caro. Vale como 17.000 pesos la noche. O sea, unos $100 costaría aproximadamente. Miren esto, qué belleza, caballero. Parece que esto es como una zona de pesca o algo así, ¿no? Increíble, miren todos los barquitos de motores que hay encallados ahí en su parqueo. A esto tú le pones unas luces y va hasta mal. ¿Qué recuerdos me trae esto? Porque en La Habana más nunca existió un rápido. Exactamente. Y ver, ¿sabes? El antiguo rapidito aquí con estas maquinitas para los niños, que bueno, ahora se paga con moneditas de 25 kilos. El futbolito. Ver arcades, caballero. Mira, hay un arcades de Nintendo. Aluciné. Eso ya habrá muy pocas aquí en toda Cuba, porque eso aquí no lo hay. Incluso, miren, una máquina de esa de gancho. Yo creo que nada más te lo vas a encontrar aquí. Increíble. ¿Sabes? Y este aspecto de rápido, porque literalmente esto es un rápido. Esto es uno de los pocos rápidos que debe haber ahora mismo en toda Cuba. Porque en La Habana no hay. Los flamboyanes se llaman. Mira, al final, para darnos un chapuzón, quisimos terminar en esta partecita aquí, alejada, apartada, que no hay casi nadie, que tiene el barquito aquí, para darnos un chapuzón, porque después de la clase de vuelta que dimos, yo tengo que probar la playa de Guatalabaca en todo su esplendor. Sinceramente, de todo lo que hemos explorado en esta maravillosa playa, que les digo, ahora mismo está en mi número 1 de playas favoritas de Cuba. Esto viene siendo como la parte más privada de aquí de la zona. Como se pueden dar cuenta, muy tranquilo, alejado. Ahí tienen las tumbonas donde la gente, ¿saben? Por lo general la gente que viene aquí a este pedazo son la gente que están hospedadas en el hotel. Pero como nosotros somos rudos y somos sesudos, estamos aquí aunque no estemos rentados en ningún lado. Entonces les digo que es como la parte más tranquila. El agua está súper cristalina. Y ahora vamos a darnos un chapuzón como se me... un poco sus alrededores y suministrarnos de comida, agua, porque verdaderamente el viaje fue extenso. Mira, allá está Vaca ahí. Estamos aquí a la intemperie, la vida silvestre. Aquí ahora es donde todo cambia. Sí, ya me imagino, pero que te digo que la gente dice, bueno, este es un lugar, una zona playera, vamos a montar un negocio que tiene la posibilidad, y así se buscan sus pesitos. Las típicas casas cubanas de campo. Miren, con su arañita ahí, su coche. Buscan al día casi 200 americanos. Los cucheros. ¿Cómo fue? Los cucheros. 200 americanos. Sí, porque no son de cubanos, los cucheros son para turistas. Para turistas. Le dan vueltas por aquí por la zona y le pagan en americanos. Coña. Así que están mejor que tú que yo. Aquí estamos reforzando en casa de hermano. Mira, la mamá que nos atendimos bien, la mamá y la hermana. Vamos allá. Me suelto.
Aquí está el mirador de Playa Pilar, que me hubiese encantado subir cada uno de sus pisos para tener unas vistas mejores de la playa, pero aquí pueden ver, no sé si es que está en desuso por temas de reparación o algún derrumbe o algo por el estilo, dice no pasa. O sea que nos quedamos con las ganas de subir al mirador básicamente. Como pueden ver, hay todo un camino para la parte del mirador, ingresar como tal directamente a las playas, están sus bañadores, también hay un ranchoncito para almorzar, un bar. Vamos a ver si poco a poco vamos visitando cada una de las instalaciones que componen a la playa. Bueno, ahora voy a mostrarles un poco sobre el bar playa. Aquí evidentemente hay muchos turistas pidiendo sus mojitos, sus tragos en la barra, como pueden ver. Aquí juega un papel fundamental tragos como whisky, como ron, es lo que más te encuentras junto con la cerveza, que la ven aquí atrás. También hacen muchos jugos con papaya, con mango, con plátano. Desde aquí hay unas mesitas que puedes irte tomando tu trago, mirando y disfrutando de la playa. Que wow, en mis primeras impresiones como visitante de esta playa Pilar tengo que decir que se ve preciosa. Nada más miren el contraste de los colores de las aguas entre la orilla, el fondo. Pero bueno, ahora vamos a estarla explorando un poco a profundidad. La aventura del día de hoy la anhelaba un montón y la idea surge a partir de un pequeño debate que tuvimos ustedes y yo en la parte de los comentarios respecto a las mejores playas de Cuba, donde muchos de ustedes hicieron bastante énfasis en Playa Pilar. Bueno, como bien estaba averiguando, hay como un apartado de Playa Pilar para los cubanos, que miren, ellos son inteligentes, ponen las tumbonas aquí en la parte de abajo del bar para coger su sombra, y una parte para los turistas. Tengo entendido que hice mis investigaciones antes de llegarme a la playa, y la parte de los cubanos, o la parte que frecuenta el cubano, sobre todo el de Ciego de Ávila, del centro de Cuba, viene a algo conocido como Ranchón Las Dunas, que me imagino que sea esto precisamente por el tema de los ranchoncitos, de los bares, y también está la parte turística, que son las playas que conforman como tal a los hoteles de los alrededores de esta zona. Entonces vamos a mostrarle un poco las aguas. Verdaderamente son mágicas, miren, transparentes. Quiero comprobar ahora, cuando esté un poco más fuera del sol, el tema de la arena, que saben que la fineza de la arena juega un papel fundamental en digamos, las playas más top de aquí del país. Veo bastante movimiento. Yo venía con la idea de encontrarme básicamente la playa un poco desolada, vamos a decirlo así, porque saben que estas tienen acceso mayormente los turistas que se hospedan en los hoteles y también la gente que viene desde Ciego, que seguro hacen tipo una excursión de pasadía y se mueven para acá. E incluso si hacemos un poco de zoom, se pueden dar cuenta que tenemos aquí cerquitica otro cayito que por la ubicación no sabría decirles cuál es, pero desde aquí veo hasta un barco prácticamente ahí a la orilla de esa isla. Vaya, son unas vistas maravillosas.
Para ello tuvimos que movernos desde La Habana hasta el centro de Cuba, tomar el transporte adecuado para adentrarnos así en lo que se conoce como el Polo Turístico Cubano Jardines del Rey. Una vez dentro de él, ingresar de esta manera a uno de sus islotes más importantes, conocido como Cayo Guillermo, que es donde se encuentra ubicada justamente esta playa. En vivo en Instagram, en foto, tú me paches. Playa Pilar es perteneciente a la provincia de Ciego de Ávila y es considerada una de las más hermosas de Cuba y del Caribe, como pueden estar viendo ahora mismo en pantalla. Bueno, mientras vamos explorando un poco más de esta Playa Pilar, ustedes saben que yo no puedo ser yo con un video como tal si no les hablo un poco de historia. Y es que Pilar, casualmente, a modo de dato curioso, fue el nombre elegido para denominar al balneario en alusión al yate de un gran amigo de nuestro país, que saben que es Ernest Hemingway, el famoso novelista norteamericano, que un día surcó los mares que rodean el país en búsqueda de los submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Esta se presenta como una playa virgen, o más bien casi virgen, rodeada de enormes dunas que alcanzan hasta los 16 metros de altura y de palmeras que le dan un aspecto aún más paradisíaco. Y ahora, sé que muchos de ustedes se preguntarán qué es una duna o por qué se denomina playa virgen. Bueno, les cuento que una duna o médano es una acumulación de arena en los desiertos o el litoral, generada por el viento, por lo que las dunas poseen unas capas suaves y uniformes, que pueden ser productos por cambios en el viento o variaciones en la cantidad de arena. Y bueno, yo me imagino que ahora ustedes mismos estén viendo el aspecto de la arena, que se ve bastante fina. Ahorita voy a tomar un puñado en la mano para que vean. Y también quería hablarles un poco de esa virginidad o casi virginidad que caracteriza a esta playa, y es que la misma se deriva en que este lugar tan afrodisíaco conserva aquellos espacios de manera natural con muy pocas o nulas edificaciones construidas, es decir, no se define por el número de visitantes, sino por las modificaciones en el terreno. Como se pueden haber dado cuenta a lo largo de este recorrido, hay pocos bungalows, hay pocos bares, cafeterías, y ya todo el resto es mucha de esta Playa Pilar rodeada de bastante vegetación, que en mi criterio personal, como he tenido, digamos, la posibilidad de visitar otras playas vírgenes como Playa del Francés, es una vegetación completamente diferente a la que te encuentras en playas no vírgenes, como es el caso de las de Habana del Este y otras que saben que hemos visitado en el canal. Bueno, si hay algo que me está encantando de esta Playa Pilar es, como pueden ver ahora mismo, todo ese sistema de inflables que hay montado en la playa, cosa que en otras playas, por ejemplo las de La Habana, no te vas a encontrar, como este mini parque acuático inflable, vamos a decirlo así, que me encantaría ahora mismo meterme para allá adentro, pero lo tengo prohibido de momento. Y también hay otras atracciones, como pueden ver, lo mismo un velero, un bote. También estaba viendo que hay una especie de yate que conecta esta parte de Playa Pilar con la isla que ven en el fondo allá atrás.
año. No, yo quiero de banana. Como pueden ver, esta playa se caracteriza por su arena fina y clara, sus aguas tranquilas, turquesas y cristalinas y un fondo marino con una barrera de coral que da la posibilidad de deleitarse con su hermosa y colorida fauna marina como si se tratase de un acuario. Quería mostrarles un poco el restaurante aquí de Playa Pilar, que como ven, tiene comida internacional. Vamos a ver qué ofertan, pero bueno, como pueden ver aquí viene la gente a degustar de sus almuerzos y su comida. Buenas tardes. Aparte de pescado y cerdo, ¿qué otras cosas tienen así para ofertar? Tenemos ropa vieja. Sí. Lo que hemos hecho al pollo. Pollo, ¿qué más? La 23 es el Hay pedido sopa y la arroz. muchacha Sopa, arroz, vegetales. canceló. Ese 93 es el pescado, lo cancelaron allí, no lo cancelaron acá. El abeto 23. De esta manera concluimos este recorrido playero de una de las playas más bonitas con las que cuenta Cuba, que es Playa Pilar. Espero que les haya gustado esta visita o esta aventura que para mí sinceramente fue un gustazo haber tenido la oportunidad de documentárselas. Gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos en unos días o en horas con más contenido para ustedes y los invito a que pongan ahí abajo en la parte de los comentarios todas sus impresiones acerca del contenido del día de hoy. Los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.